bursátiles 2021 de la Bolsa Boliviana de Valores. Una serie de webinars preparados para ustedes con el fin de transmitirles información de primera mano sobre temas relacionados al ecosistema financiero y al mercado de valores en particular. Saludamos a todos los que nos acompañan en la plataforma de Zoom y a nuestros seguidores e invitados que en este momento están viendo la transmisión en vivo a través de la cuenta de Facebook de la Bolsa Boliviana de Valores. Hoy en día, la transformación digital se ha convertido en una necesidad para todos, para todas las empresas. Es por eso que hoy, para esta sesión, les presentamos el webinar denominado La visión 360 grados de una estrategia digital. La Bolsa Boliviana de Valores, buscando aliados estratégicos a nivel nacional e internacional, cuenta el día de hoy con el apoyo de Change Americas, una firma colombiana con más de 20 años de experiencia y presencia en más de 10 países, que son expertos en desarrollar la capacidad exponencial de las organizaciones a través de direccionamiento estratégico, innovación de valor, marcos de trabajo ágiles y estrategia de transformación digital. Asimismo, hemos tenido la grata compañía de Actualizap Consultores Bolivia, que son Gold Partners SAP, con más de 19 años de experiencia y con presencia en más de 7 países, que son expertos en asesoramiento tecnológico y empresarial a negocios de diversos rubros y tamaños, además de apoyar a sus clientes desde la formulación de su estrategia hasta el soporte de sus operaciones. Y ellos nos han confiado esta presentación en 2 expertos que nos visitan el día de hoy desde Colombia o que nos están acompañando el día de hoy desde Colombia. Tenemos en primer lugar a David Guzmán, socio y director de la UN de Estrategia e Innovación de Change America, y también tenemos la presencia de Iván Mayorga, MBA, Máster en Administración y Dirección de Empresas. Buenas noches, Iván, buenas noches, David, bienvenidos a esta tercera sesión de los webinars de la Bolsa Boliviana de Valores. Muy buenas noches, muchas gracias por tu presentación y bueno, muy buenas noches a todos, espero nos escuchen muy bien. Bienvenido Iván también, eres mi compañero, mi socio en Change Americas, ya tendremos la oportunidad un poquito de contarles. Así es, muchas gracias David por esta invitación, muchas gracias a la Bolsa Boliviana de Valores por este espacio en donde esperamos transmitirles mucho conocimiento y sobre todo, pues la invitación es que hagan todas las preguntas que quieran, que estamos precisamente en vivo para poder responder a todas las inquietudes que llegasen a tener. Perfecto, muchísimas gracias, gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Tenemos una alta expectativa de este webinar, hay mucha gente que nos ha estado preguntando sobre los temas que vamos a tocar hoy y seguramente va a ser de alto interés para todos ellos. Queremos, por favor, antes de cederles la palabra, recordar a todos los que nos siguen, tanto en la plataforma de Zoom como en la cuenta de Facebook, que pueden hacernos llegar sus consultas a través del chat que está habilitado y nosotros vamos a ir transmitiendo sus consultas a medida que se vaya desarrollando el webinar. Sin más que decir, los dejo esta noche una vez más junto a Iván Mayorga y David Guzmán para que nos hagan la presentación de la visión 360 grados de una estrategia digital. Adelante, por favor. Bueno, pues espero que ya estén viendo mi pantalla, si no es así, por favor, Iván, ¿me confirmas? Ya se ve perfecto, David. Vale, muchísimas gracias. Gracias de verdad a todo el equipo de la Bolsa Boliviana de Valores. Gracias por esta invitación y por confiarnos este espacio tan nutrido, además de empresarios, líderes de diferentes organizaciones que sabemos que están haciendo también un esfuerzo de acompañarnos. Y además felicitaciones porque sé que este es un espacio ya recurrente que ha venido cogiendo mucha fuerza y es un espacio muy grato para aprender. Nosotros les quiero contar que somos proveedores, somos aliados, somos amigos de la Bolsa de Valores de Colombia ya hace un par de años y precisamente los estamos acompañando aquí en Colombia, la Bolsa de Valores, en su transformación hacia la digitalización y también hacia el trabajo bajo marcos de agilidad, por lo cual con Iván, pues de verdad que estamos muy contentos de poder compartir algunas de estas anécdotas. Vamos a tener la oportunidad de desarrollar también un assessment desde sus pantallas, desde sus celulares, para conocer, tomar una foto, tener un estado actual de cómo se están transformando las organizaciones en Bolivia. Y al final quisiéramos también tener un espacio para conversar con ustedes, para que nos hagan preguntas, para hacerles preguntas también de alguna manera y poder aprender entre todos. Yo creo que esto es un espacio muy
adecuado para poder aprender entre todos nosotros. Change America es ya una firma colombiana con más de 20 años, alrededor de unos 22 años en el mercado. Pues tenemos la oportunidad de estar presente de manera directa y a través de aliados también en diferentes países de Centroamérica, como es el caso de México y de Guatemala, pero también en Latinoamérica, como es el caso de Bolivia, con nuestro aliado Advisory, para quien saludo también a los líderes de nuestro aliado, que sé que están por allí también. Alejandra, gracias por invitarnos a hacer propicio este espacio también. Y hemos venido ya hace varios años incursionando en el mercado peruano y ecuatoriano y últimamente argentino. Y hoy nos declaramos realmente un ente ecosistema, una capacidad ecosistémica, más que una agencia, más que una firma. Somos realmente un equipo de personas que, pues, primero amamos y nos apasionamos por la transformación de los modelos de negocio de las organizaciones, por la transformación de las capacidades en las organizaciones, por la transformación de la cultura y también por la transformación digital de las organizaciones. Por lo cual buscamos todo el tiempo las mejores soluciones. Si no están en casa, si no las tenemos aquí cerca, las tenemos a la mano a través de nuestro ecosistema. Y estos somos. Sí. Entonces, en los últimos años hemos tenido la oportunidad ya de acompañar a grandes firmas, que aquí están algunas de ellas que se repiten en los diferentes países en donde tenemos presencia. Y pues desde allí también, ya con varios proyectos desarrollados precisamente en Bolivia, a través y con el apoyo de nuestro aliado Advisory, pues hemos tenido la oportunidad de conocer el mercado boliviano y conocer la realidad de la industria en su país, por lo cual, de nuevo, repito, estamos muy agradecidos de esta invitación. Es una realidad, yo creo que para nadie de los que estamos hoy acá participando es un secreto que hemos entrado en una era de negocios de aceleración constante. Si hay un común denominador en todo lo que está pasando en nuestras empresas, en las organizaciones, en los modelos de negocio, es que nos estamos acelerando, nos están acelerando. Si no hacemos parte de los generadores de la aceleración, nos están acelerando. Y estamos viviendo momentos de cambio y de transformación, de que lo que sabíamos hacer antes en nuestras organizaciones hoy por hoy ya es obsoleto o es casi obsoleto. La forma en cómo trabajamos está cambiando profundamente. La manera de conocer y acceder al cliente está cambiando. Las tecnologías disruptivas o exponenciales nos están retando desde el conocimiento, desde el talento, pero también desde la manera en cómo las estamos adoptando. Por lo cual, el común denominador hoy por hoy es la aceleración. Y las empresas nos estamos entonces enfrentando ante unos retos organizacionales, sobre todo que estamos viviendo algunos de ellos todo el tiempo, toda la humanidad, como el caso de la crisis de COVID actual, ¿cierto? Pero ya desde hace varios años, desde hace alrededor de unos 20 años, empezamos a vivir lo que es el entorno VUCA. Probablemente, muy probablemente, muchos de ustedes o todos ustedes han escuchado hablar sobre estas siglas por su configuración en inglés. VUCA, que viene de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad y de ambigüedad, nos ha permitido entender que lo que era antes en términos de planeación o en términos de percepción del mercado, en términos de identificación y comprensión del entorno y de las realidades, hoy por hoy, ante un mundo que está totalmente globalizado, totalmente interconectado y un mundo cada vez más revolucionado, como lo llamo yo, basta comprender el televisor para ver lo que está pasando, por ejemplo, en términos de incertidumbre, en términos de impacto global, en términos de impacto político, económico, incluso militar, como los países que por excelencia habían sido o habían salvaguardado sus principios y sus valores, hoy por hoy se están enfrentando también a escándalos y a reputación de alguna manera desde sus principales líderes. Y esto está pasando en un mundo que cada vez es más incierto y más complejo, donde es más difícil hacer empresas, donde es más difícil emprender, donde es más costoso empezar un negocio. Hoy por hoy, justo en este momento en nuestro país, en Colombia, nos estamos enfrentando ante una nueva, digámoslo así, revolución tributaria, si se pudiera llamar, porque no solamente es una reforma, sino si ustedes ven nuestras noticias en un país como Colombia, de más de 50 millones de personas, todas las ciudades salieron a la calle ayer y hoy a manifestarse en contra de esta reforma tributaria, porque claro, el gobierno necesita recaudar recursos para poder solventar esta crisis que estamos viviendo y no dejar acabar económicamente el país. Muy probablemente ustedes en Bolivia están o van a vivir algo muy similar. Este entorno es ambiguo porque además lo que eran principios y valores empresariales o sociales hoy incluso se están redefiniendo o están colocándose en tela de juicio, ¿verdad? Es un entorno complejo, pero además
a partir de ese entorno que en gran parte lo había dado la revolución industrial, nos estamos enfrentando a la transformación digital exponencial de las compañías, es decir, la exponencialidad que reta la capacidad de entender cómo hacer empresa y cómo gestionar nuestras empresas, y de la mano de la cuarta revolución industrial está llevando a que los empresarios cada vez quieran crecer más rápido, por lo menos 10 veces más rápido que sus competidores, y ser 10 veces más costo eficientes que todas las empresas que compiten en su mismo entorno, en su misma industria. Esta exponencialidad nos está retando a todos entonces, y muchas veces no sabemos qué camino coger, pero claramente también la transformación digital es un camino adecuado para hacerlo. Y en este tercer punto de agilidad organizacional y cultural, todo lo que es reskilling y upskilling, nos está llamando a retar la capacidad de las personas, es decir, seguir aprendiendo lo que ha funcionado últimamente, pero desaprender lo que no funciona, ¿cierto? Y aprender nuevas capacidades, nuevos talentos, nuevos conocimientos, nuevas capacidades que deben ser tangibles y deben ser aplicables en el día a día de las organizaciones, por lo cual también las universidades se están preguntando cómo acompañar a las empresas en esa generación de nuevos talentos y nuevas capacidades organizacionales. Y ustedes mismos como empresarios seguramente están buscando nuevas formas para entrenar y desarrollar a las personas que acompañan el día a día en su organización. Y pues la realidad es que a nivel mundial, esta crisis que todavía la estamos viviendo, porque no podríamos hoy por hoy hablar de post-crisis, es decir, en esta tercera o cuarta ola que ya están viviendo muchos países de COVID, de pandemia, nosotros en América Latina, en el grueso, en el corazón de una tercera ola, pues estamos viviendo una época y un escenario de mucha incertidumbre, y nos preguntamos cómo van a quedar nuestras empresas, cómo va a quedar nuestro sector industrial, qué nuevo tendríamos que haber aprendido y cómo nos tendríamos que adaptar a esta realidad y cómo nos vamos a seguir adaptando hacia adelante. Y ahí particularmente como empresarios y como líderes tenemos que preguntarnos cómo salvaguardar este negocio actual, es decir, cómo lograr llegar respirando, como digo yo, vivos hasta diciembre, ¿cierto? Con el flujo de caja y con nuestro negocio vivo, pero también cómo apostarle a esta transformación del modelo de negocio de futuro, es decir, sin parar el día a día, cómo deberíamos estar hoy preparándonos para el nuevo negocio, para el nuevo direccionamiento, para esta innovación de modelo de negocio que hoy seguramente no conocemos. Toda esta revolución industrial, toda esta transformación industrial, pues viene de muchos años atrás, ¿cierto? Seguramente varias décadas en donde pasamos de lo manual y de la fuerza de las máquinas y de las personas, la fuerza física, a lo digital, por allá en los años 80, el conocimiento, la automatización de la industria, y estamos viviendo un escenario de inteligencia artificial donde las máquinas, los robots, los brazos mecanizados y los procesos automatizados muy probablemente están cogiendo mayor capacidad de absorción de tecnologías desde la data, la información, la organización de esos datos, y también hacia el futuro para poder utilizar esos datos con mayor asertividad hacia nuestros mercados o nuestros clientes. Estamos viviendo un mundo en donde los robots muy probablemente en los próximos 20 o 30 años vayan a desplazar por lo menos el 30% de las actividades o de las acciones que hacemos hoy por hoy en las empresas o en el día a día. Pero también nos estamos enfrentando hacia el futuro, hacia la singularidad, que es este estado en donde las máquinas o los robots o todos los sistemas automatizados nos hayan ganado también en eficiencia, en gestión de datos, pero también en asertividad, en tomar decisiones. Es decir, que nos conozcan mejor que nosotros mismos, que conozcan nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras emociones, nuestras necesidades, y se adelanten a esa realidad mejor que los humanos. Cuando hayamos llegado a este estado de singularidad, cuando antes se creía que estaba por lo menos al 2050, hoy por hoy se ha adelantado por lo menos al 2035, 2040, pues nos habríamos enfrentado a un escenario que hoy incluso es desconocido, pero las organizaciones se están empezando a preparar desde sus procesos de transformación digital. Realmente los consumidores todos hemos adquirido superpoderes. Estamos todo el tiempo conectados, estamos decidiendo en tiempo real, buscamos, creamos información, compartimos información relevante, ayudamos a que otros también comparen productos, comparen precios, comparen experiencias y tomen mejor información. Es decir, estamos más y mejor informados, estamos todo el tiempo experimentando a partir de esta información, pero por otro lado también nos volvimos más impacientes. Ahora ya no tenemos el tiempo, o creemos que no tenemos el tiempo o la paciencia para esperar la respuesta del cliente, la respuesta a un producto, o que nos cuenten qué pasa con la entrega de nuestra más reciente compra. Es decir, somos impacientes frente también a la capacidad de las empresas. Queremos ser escuchados en doble vía, no solamente queremos escuchar lo que promociona o publicita una empresa o un producto, sino también queremos
participar de alguna manera como clientes o como mercado en la construcción de esas nuevas propuestas de valor. Entonces, esperamos honestidad y transparencia, esperamos coherencia por parte de las empresas, de las marcas, por parte de los productos y de los líderes empresariales, frente a que lo que nos dicen en la televisión o en los medios o en las redes sociales, lo que nos llega permanentemente en el computador, pues se vea reflejado honestamente, transparentemente en un producto o en un cumplimiento. ¿Qué está pasando en algunos sectores? Solo a manera de algunos ejemplos, que sé que de alguna manera muchos de ustedes participan en el sector financiero o sectores conexos al mundo financiero. Hoy las organizaciones, por ejemplo, han emprendido un camino, las organizaciones del sector bancario, para generar pagos invisibles con información biométrica, es decir, cómo están utilizando el iris de nuestros ojos o sencillamente nuestra huella dactilar o todo lo que pasa en nuestro cerebro para poder llegar a salvaguardar nuestra información y también a darnos accesos a pagos o a procesos con esa ciberseguridad, estando tranquilos o seguros que quien está ejecutando un sistema de pago al otro lado del celular o del computador es la persona que debe ser. ¿Cómo estamos utilizando servicios bancarios con plataformas as a service o incluso a través de APIs o de sistemas integrativos tecnológicos utilizando servicios y plataformas de otros bancos? Es decir, nunca antes los bancos habían abierto tanto la información y los sistemas operativos para poder cooperar entre ellos, colaborar a favor de un cliente o sencillamente beneficiarse de lo que está pasando en el mercado y conocer mejor al cliente. La hiperpersonalización de los servicios y la hiperpersonalización del marketing, ustedes lo han visto con toda seguridad en su país. Pareciera que las empresas nos siguen con una cámara aquí atrás de nuestro oído, ¿cierto? Y permanentemente nos están hablando cosas que se conectan con mi gusto, con mi corazón, con mis deseos, con lo que soy como individuo y no con lo que soy como una masa crítica social. Es decir, esa hiperpersonalización que viene de la capacidad de microsegmentar, ¿cierto?, nuestro mercado y de conocer y de responder a ese microsegmento, pues también es una gran apuesta del sector financiero, el sector retail, el sector general de consumo y de comercio masivo. Todos los servicios, hágalo usted mismo, do it by yourself. Estos servicios que le permiten también a la banca y a los procesos liberarse de alguna manera y generar más autoeficiencia hacia la experiencia del cliente, pero también del empleado y desde luego más costo eficiencia en los procesos, y a nosotros como usuarios y como cliente nos permite tener la capacidad de autoservirnos de manera mucho más ágiles. Es una gran apuesta de la transformación digital también del sector financiero. Claro, la experiencia omnicanal, es decir, la capacidad que tienen las empresas de estandarizar una experiencia de excelencia en todos los canales de servicio, en todos los momentos de verdad, en todos los puntos de contacto que el cliente o el usuario tenga con nosotros como marca o como empresa, para que se viva de forma agradable y estandarizada o sin fricciones esa experiencia y ese respaldo y esa respuesta. Esto significa que la organización tiene la necesidad de definir cómo responderle de manera adecuada o excelente al usuario cuando llama por teléfono, igual cuando va a la oficina, pero igual cuando se conecta con las redes o igual cuando tiene contacto a través de cualquier medio directo o indirecto con nuestra marca o nuestra organización. También hoy hablamos de analítica y de acceso a los datos en tiempo real. Cómo nos conocen las empresas, cómo configuran nuevos productos, servicios, soluciones a partir de esos datos, cómo toman decisiones los líderes de la organización o quienes ejecutan los procesos al interior a partir de este conocimiento real. Y esto queremos verlo ahora con Iván también, que nos va a contar cómo empezar a hacer un proceso y un proyecto de analítica de datos, cómo empezar de alguna manera por lo que tenemos a la mano y cómo empezar a generar y aprovechar todos los datos que tenemos también de nuestros clientes. Los productos 100% digitales que están reclamando la humanidad entera hoy por hoy, y que desde luego también esta virtualidad y esta digitalización nos ha servido para sobrellevar de alguna manera un poco mejor o más confortable esta pandemia que estamos viviendo como humanidad. La automatización de los procesos que nos permite costo eficiencia, nos permite ser más baratos, pero también ser más automáticos en la respuesta, llegar primero que la competencia al cliente y también, desde luego, tener trabajadores con un mejor clima laboral. La integración de los sistemas ahora en la nube que nos permite estar más seguros, pero también de alguna manera salvaguardar los datos de nuestros clientes y los datos de la empresa en la nube a través de blockchain, es decir, que no sabemos quién tiene hoy por hoy nuestra información, pero está tan distribuida y tan segura que esto nos permite también tener ciberseguridad en las empresas. La atracción del talento disruptivo en tecnología, es decir, estamos siendo retados desde las organizaciones y nos estamos preguntando si las personas que nos acompañan hoy por hoy realmente nos van a ayudar a soportar
o a llevar esta transformación o a enfrentarnos a estos cambios digitales y estamos empezando entonces a cuestionar las capacidades que tenemos como seres humanos al interior de las organizaciones. Aquí hay un reto enorme para las empresas, especialmente para el área de talento humano, y es cómo logramos atraer el mejor talento, cómo logramos desarrollar el talento que tenemos y cómo logramos cerrar esas brechas en el talento que encontramos hoy por hoy. Transformarse, ¿cierto? Es una pregunta que nos hicimos para este ejercicio. Transformarse o desaparecer. ¿Cómo gestionar con éxito un entorno constante de aceleración? ¿Cómo lograr entonces salir vivos, como digo yo, respirando a partir de toda esta realidad que estamos viviendo y que nos está retando al mundo entero? ¿Verdad? ¿Qué significa entonces la transformación digital? Hay que empezar por entender un poco qué es la transformación digital, cómo se hace, cómo se empieza, qué retos tenemos y cómo podemos acelerar esa capacidad de transformarnos. Miren, la transformación digital, esta es una definición que tenemos en Change Americas, hay muchas definiciones, pero no se trata de pronto de defender ninguna definición académica, sino poder entenderlo de manera muy práctica. Yo lo concibo como una oportunidad enorme que tenemos hoy por hoy las empresas, los estados, la sociedad como tal, porque los clientes también se transforman, los individuos también están permanentemente transformándose y pues somos al mismo tiempo usuarios y clientes de las empresas y las marcas. Es una oportunidad grandísima de retar y de transformar el modelo de negocio, es decir, de pensarnos o repensar qué es lo que hacemos, qué es lo que vendemos, a quién lo vendemos, por qué vendemos esto, qué vamos a seguir vendiendo de aquí en los próximos años, ¿cierto? ¿A quién le estamos vendiendo esto y cómo estamos generando utilidades o cómo estamos monetizando a partir de esto que vendemos? Es decir, no solamente transformarse desde lo digital o tecnológico, sino también transformar el modelo de negocio, retar, repensar ese modelo de negocio, pero también de transformar y de retar la forma de trabajar en la organización, retar nuestros procesos, modernizar la manera en cómo nos cohesionamos en el día a día para responder a estas realidades. A partir de dos grandes direccionadores, llamémoslo así, de la innovación y de la convergencia, ¿cierto? De la innovación, que es hacer nuevo, crear, innovar o modernizar, y de la convergencia, que es integrar y eficientar. ¿De qué? Vamos a ver entonces qué variables convergen en esta transformación digital. Uno, de tener un nuevo portafolio, una nueva oferta de valor, nuevos productos y servicios. Dos, de tener personas, talento y cultura con nuevas formas de trabajar, nuevas formas de pensar, nuevas formas de vivir dentro de la organización, nuevas formas de comportarnos o nuevos hábitos, ¿cierto? Que al final esto pues configura nuestra cultura. De los procesos también, que sean procesos más ágiles, más costo eficientes, es decir, más baratos, que sean procesos más sencillos, más lean también, como se conoce en uno de los conceptos y metodologías lean o pensamiento lean, y más convergentes. Es un llamado a que los procesos por fin se hablen de manera conjunta y los podamos eficientar, porque muchas veces las organizaciones empezamos a generar muchos procesos aislados y entonces necesitamos convergerlos de alguna manera. Pero también de las tecnologías, y fíjese que no está de primero las tecnologías, sino está de última. Y en las tecnologías, ¿qué hay que hacer? Optimizar las tecnologías que tenemos hoy por hoy en la organización. Muchas empresas empiezan un proceso de transformación digital y salen corriendo a comprar tecnologías nuevas, se gastan toda la plata del mundo, todos los recursos. Cuando se dan cuenta y han comprado todo, no aprovechan ni el 50% de las tecnologías que hoy tienen disponible en la organización y entonces han perdido los recursos. Optimizar las tecnologías actuales, adoptar nuevas tecnologías o tecnologías emergentes o tecnologías exponenciales, ¿cierto? Para ayudar a hacer convergencia de tecnologías y de procesos. ¿Todo esto para qué? Todo esto para asegurar la permanente generación de valor a sus clientes y a sus grupos de interés. Y resalté permanente generación de valor, que es en efecto el llamado de una transformación digital. Entonces, no es modernizar la tecnología, no es tener gente súper moderna en las organizaciones, no es sacar un portafolio súper guau y no puede responder después, sino es lograr hacer esta convergencia e integración de todas estas capacidades, gracias también a la tecnología, para permanentemente estar generando valor a los clientes, a los usuarios, a los grupos de interés. La gran pregunta que deberíamos hacernos aquí es, ¿qué significa valor para tu empresa y qué significa valor para tu cliente y qué significa valor para tu mercado, ¿verdad? ¿Qué es eso de valor? Por lo cual, entonces, cuando podamos responderlo, habríamos empezado un paso muy importante en la transformación digital, que es identificar quién es nuestro cliente, qué necesita resolver, ¿verdad? Hacia dónde va nuestro cliente, qué significa valor para él o para ella, y ahí empieza un proceso de transformación. Precisamente cómo se logra esta transformación digital, cómo inicia un proceso de transformación digital en una organización o incluso también en un estado. Porque hoy los estados las empresas públicas se están transformando digitalmente
también. Todo arranca aquí en este primer bullet que ustedes ven acá arriba, ubicando al cliente o al usuario o a los segmentos del mercado y sus necesidades en el centro de todo, como punto de partida de todo. ¿Vale? ¿Quién es? ¿Qué necesita resolver? ¿Hacia dónde van? Nuestros clientes también están evolucionando y se están transformando también, por lo cual hay que entenderlos no actualmente solamente, sino también en su ciclo de vida hacia el futuro. ¿Hacia dónde van en su evolución? De tal manera que nos preguntemos y nos respondamos cómo como empresa y como marca o como producto podemos llegar al futuro primero que ellos para ayudarles a ese camino. ¿Vale? Este es el punto de partida de todo diseño, de todo plan de transformación digital. El cliente, y a esto se le llama Customer Centric o Customer Centricity o enfoque de cliente, si lo quisiéramos llamar mucho mejor en español. Bien, en segundo momento está entonces en cómo lograr la transformación digital, reconvirtiendo el modelo de negocio actual hacia un modelo de negocio digital. No solamente productos y servicios, sino también canales de pago, canales de servicio, experiencia de servicio digital. No solamente hacia el cliente, sino también puertas adentro hacia los procesos para mejorar nosotros mismos como colaboradores empleados de una empresa, nuestra capacidad y desempeño, nuestra confortabilidad, ese balance vida personal, vida laboral, ¿cierto? Porque la tecnología nos facilita esto, al final nos libera tiempo para poder estar mejor con nuestras familias y poder tener, digamos, ese balance mucho más adecuado. Reconvirtiendo nuestro modelo de negocio actual hacia lo digital. 3, interviniendo entonces la cultura organizacional y el modelo de liderazgo. ¿Qué significa la cultura? Al final es la manifestación de los comportamientos, de la manera en cómo pensamos, cómo nos comunicamos, nos cohesionamos, de la forma en cómo permanentemente estamos trabajando unos y otros al interior de la organización. Esto es lo que significa cultura organizacional, ¿vale? Pero también el estilo de liderazgo tiene que ver con cómo son nuestros líderes, cómo somos como líderes, qué ejemplo estamos dando hacia lo digital, cómo estamos facilitando a nuestros equipos y las personas para que se transformen también y cómo estamos dando primero nosotros ese ejemplo para ser líderes digitales también. Esta intervención cultural y en el liderazgo es un eje muy importante, es una plataforma real de la transformación. De lo contrario, por más que ustedes inviertan en tecnología o en procesos o en diversificar su portafolio, si no invierten en la cultura organizacional y en su liderazgo, no va a pasar nada en términos de resultados. Desarrollando capacidades de innovación, capacidades de agilidad y adopción permanente de la gestión del cambio, adaptación permanente, es decir, la adaptación a la gestión del cambio. Gestionar el cambio es tan importante hoy por hoy en las organizaciones porque el cambio está siendo cada vez incluso más ágil, es decir, cada vez se presentan con mayor aceleración también el cambio, por lo cual desde la comunicación, por lo cual desde el liderazgo, desde el entrenamiento, desde el acompañamiento hay que estar también llevando a que nuestros equipos impulsen la transformación digital y ellos mismos sean transformados, por lo cual es muy importante hoy aprender a adaptarnos a estos nuevos entornos. Apropiando tecnologías, desde luego, hay que seguramente comprar tecnologías o hay que salir a adaptar las nuevas tecnologías que se están presentando en el entorno, ¿cierto? Pero hay que irlo solucionando desde el punto de vista de, primero, el cliente y su experiencia de servicio y la agilidad en la respuesta, y segundo, nuestra capacidad en procesos. Y esto hay que hacerlo de manera convergente y hay que hacerlo de manera paulatina para que al final esa opción tecnológica pues sea costo eficiente o sea también rentable. Y hay que voltear a ver las tecnologías emergentes o exponenciales, todo lo que está pasando hoy por hoy en inteligencia artificial, en inteligencia de máquina, en aprendizaje automático, todo lo que está pasando en el mundo de la ciberseguridad, todo lo que está pasando también en tantas tecnologías que dependiendo del entorno, del sector específico de industria que hablemos, hay más o menos tecnologías que se están adaptando y que pues pueden ser más costosas o más baratas o están más lejanas o están más cercanas, pero hay que conocer qué está pasando en estas buenas prácticas. Y desde luego aprovechando la data y la información de valor que existe hoy en su organización y que va a existir de aquí hacia adelante. Es decir, todo lo que interacción con cliente y procesos nos está regalando en el día a día de datos, de tendencias, de estadísticas, de información estructurada o no estructurada, lo vamos a ver ahora con Iván, cómo empezamos a aprovecharlo para tomar mejores decisiones. ¿Qué impactos tiene la transformación digital? Y voy cerrando ya con eso. Primero, nos permite asegurar el futuro. La organización va a poder definir un escenario apuesta tecnológico y digital en donde claramente se va a identificar cómo va a estar transformada en los próximos 3 o 5 años y cómo va a estar siendo percibida por el mercado, ¿cierto? Y cómo va a aprovechar estas nuevas tendencias emergentes también en el entorno, de tal manera que la organización va a poder identificar prospectivamente, es decir, desde ahora hacia el futuro,
cómo va a estar compitiendo en este entorno de constante aceleración, cómo va a poder asegurar ese nuevo modelo de negocio que le va a permitir ser también rentable en el tiempo. Desde luego también nos va a permitir un incremento sostenido, es decir, la empresa logrará incrementos sostenidos mayores por lo menos al 30% por nuevas fuentes de ingreso, por monetización de fuentes que no teníamos anteriormente o por la generación de productos o de servicios o de negocios digitales. A partir de la innovación de este portafolio, ¿cierto? Que hoy tenemos, o de la reconversión o la generación de un nuevo portafolio desde los negocios digitales. Pero desde luego también de la posibilidad de descubrir lo que hacemos hoy por hoy en cross channel o en los canales cruzados de venta, es decir, de la oportunidad de ayudarnos entre todas las unidades de negocio para poder llegar mejor y escalar mejor estos clientes. Y anteriormente esto no lo estábamos viviendo, pero gracias también a la innovación digital esto se está permitiendo hoy por hoy. De pronto Iván nos cuenta ahorita algunas anécdotas que hemos vivido en Change Americas. De hecho, quiero decirles que gracias a la pandemia desde el año pasado nosotros tomamos la decisión de transformarnos digitalmente en Change Americas. Ya hace unos 3 años veníamos pensando en cómo hacerlo, que sí, que queremos meternos, que es muy importante, que no, y le estábamos, como decimos en Colombia, tomando del pelo a esa transformación porque no habíamos sentido una real necesidad de hacerlo. Cuando llega la pandemia hace 1 año, pues lo primero que hicimos fue tomar esta decisión drástica de sí o sí transformar nuestros modelos operativos, nuestros canales de servicio, nuestros productos, nuestra experiencia de cliente. Y gracias a Iván, que precisamente me alegra mucho que me acompañe hoy en este ejercicio, porque Iván ha sido el líder de la transformación digital de Change Americas y nos ha guiado, nos ha ayudado, nos ha liderado cuál es el camino adecuado para como organización y agencia también transformarnos y aprender de estas realidades. Y ahora creo que nos va a contar un poco. Y desde allí, desde nuestra propia experiencia, hemos podido también acompañar a cientos de organizaciones hoy en varias partes de América o de la región latinoamericana en su transformación digital, en su transformación organizacional. Bien, incremento entonces en lo que significa el negocio para las empresas, sus ingresos, su rentabilidad, su experiencia de servicio. Precisamente la experiencia de cliente o de usuario de la organización va a experimentar mejoras, es decir, mejoras en todos sus procesos por encima del 40%, especialmente mejoras en procesos que lo llevan a mejorar también la satisfacción del cliente o del usuario en un porcentaje que es muy importante, que es el 40%. Y en la percepción de marca, facilitando la relación y la gestión entre el usuario, la marca, el producto y facilitando esa coherencia desde nuestra promesa de valor también. Y desde luego, puertas adentro, cómo nos ayuda a establecer una cultura de agilidad, una cultura de innovación y una cultura de mejora continua, incrementando la capacidad, 1, de respuesta ágil al cliente, pero también 2, de poder trabajar con mayor agilidad y mayor confortabilidad al interior de la organización. Esto nos lleva a ser más costo eficientes en toda nuestra cadena de valor, pero también en la experiencia propia del empleado. Lo que hemos encontrado últimamente es que las organizaciones que están empezando a dar pasos importantes en la transformación digital están logrando mejorar también el clima laboral, están logrando mejorar también significativamente la retención de las personas que son de mayor valor, digamos, de mayor capacidad y de mayor talento al interior de las empresas, por lo cual las organizaciones sienten, sus empleados, sus colaboradores, sentimos también que permanecer en una organización que se transforme digitalmente va a ser un beneficio enorme para nosotros y para nuestras familias, a comparación de una organización que no ha querido ver de alguna manera las bondades de la transformación digital. Entonces, en resumen, voy a resumir con esto. Miren, las organizaciones primero colocan al cliente en el centro de todo. Descubrir el cliente en su ciclo de vida, hoy y mañana, ¿cierto? ¿Quién es? ¿Qué necesita resolver? ¿Por dónde empezamos? Porque el camino en la transformación digital no lo dice ni la alta dirección, ni el ingeniero experto en tecnología, ni los procesos que se escribieron hace 20 años, no. La transformación digital la debe comandar de alguna manera. Las luces de transformación digital deben empezar a alumbrarse desde lo que necesita el cliente, lo que es el cliente y el mercado, esos segmentos pequeños identificados para poder responder a esas realidades. Ahora, entonces, también necesitamos desarrollar liderazgo y cultura para la transformación dentro de la organización, y ahí hablamos de agilidad y de liderazgo 4.0, que es el nuevo estilo de liderazgo con el que estamos respondiendo las organizaciones ante este entorno de aceleración. Precisamente agilidad y liderazgo estamos trabajándolo con nuestro aliado en Bolivia, con Advisory, hoy acompañando varias organizaciones que están empezando a preguntarse, bueno, ¿y cómo logro hacer mis procesos más ágiles, más costo eficientes, ¿cierto? ¿Y cómo logro transformar el liderazgo y la cultura de mi equipo, de mis organizaciones? Y ahí estamos para apoyarles también desde esa mirada. Pero es muy importante tener una agenda de habilidades para el cambio, es decir,
acompañar el proceso de adaptación a este cambio, acompañar el proceso de transformación de la cultura, aprender y de enseñarles a las personas, entrenarlos, capacitarlos, permitir que experimenten también en sus áreas de trabajo, en sus puestos de trabajo, en sus procesos y en toda la organización, qué significa transformarse digitalmente. Por lo cual, desde el conocimiento, desde el entrenamiento y desde el acompañamiento, este es un gran enfoque de transformación digital. Y aquí está el otro, el de convergencia y adecuación tecnológica y de datos como una ventaja competitiva, es decir, el uso, la adopción o la compra o la implementación o la modernización de sistemas de información, de CRMs, de todo lo que son plataformas de colaboración, sistemas de seguridad de la información, obviamente hardware, software, todo lo que de alguna manera significa tener actualizado nuestras tecnologías como infraestructura en la organización, pero también sacarle provecho a todos estos datos a través probablemente del Big Data o de la información sencilla que tenemos para empezar a tomar mejores decisiones frente al mercado y frente a ese cliente que nos está esperando. Y también poder desarrollar un ecosistema de innovación y de colaboración. Hemos entendido como organizaciones pues que solos no lo podríamos hacer muy bien o que sencillamente nos vamos a demorar más o va a ser más costoso o va a ser más difícil, por lo cual hay que buscar aliados expertos en esto. Entonces hay que buscar aliados duros en tecnología, en sistemas digitales, duros en cultura, en transformación, duros en sistemas de pagos, aliados que ya tengan de alguna manera un camino recorrido y que no nos cueste volver a empezar ese camino, ¿verdad? Y hacemos alianza de productos o de proyectos y entonces vamos a poder ser más eficientes y ahí viene ese sistema importante de colaboración también. Las organizaciones determinan unos direccionadores, es decir, unos caminos en la transformación digital en los próximos 3 o 5 años. Algunos de ellos pues que dan orígenes a objetivos o a tácticas mucho más evidentes, ¿cierto? Y que se llevan a la acción del día a día. Por ejemplo, acciones, objetivos relacionados con experiencia digital del cliente, acciones o tácticas relacionadas con el ecosistema de innovación digital, acciones o tácticas relacionadas con inteligencia del negocio y analítica de datos, con infraestructura tecnológica y automatización, con gestión del riesgo tecnológico, con cultura digital, con capacidad de las personas, tantas acciones que tienen que ver con, bueno, y entonces, ¿por dónde emprendemos esta transformación? Y ahí viene ya la elaboración de un roadmap de transformación digital. Nosotros ya durante varios años en Change Americas hemos venido estudiando cómo ayudar a las organizaciones a que se transformen culturalmente, a transformar la manera en cómo nos cohesionamos como seres humanos y cómo nos desempeñamos al interior de las organizaciones. Y creamos este modelo que es precioso, que es el modelo de 8 palancas culturales, que lo hemos venido además ajustando a todo lo que está pasando hoy por hoy al mundo de la agilidad. En el centro de todo esto está una declaración de cultura, que es el Mindset Agile, es cómo somos ágiles, cómo somos desde la filosofía de agilidad organizacional y cómo además hacemos las cosas ágiles o ágilmente, cómo hacemos las cosas más ágiles, que es ese manifiesto de agilismo que tenemos en la adopción de marcos de trabajo ágiles que con toda seguridad muchos de ustedes ya conocen. Y ahí declaramos o hacemos un manifiesto ágil de cómo seremos como organización más ágiles. Pero ¿qué compone este modelo para poder llegar a transformar la cultura y la capacidad de la organización? Hay que empezar entonces desde la estrategia, la claridad, un escenario futuro, un escenario prospectivo y desde clarificar y comunicar muy bien esta estrategia en toda la organización. En liderazgo hay que desarrollar nuevas habilidades relacionadas con liderazgo 4.0 y con innovación. En prácticas de talento humano hay que seleccionar a las personas adecuadas, hay que cerrar las brechas en esas capacidades y hay que compensar muy bien o compensar mejor a las personas que queremos retener. En los rituales, los ritos y los símbolos, que es lo que al final son nuestras manifestaciones filosóficas del día a día como organización, hay que pensar en cómo estamos haciendo nuestras reuniones de trabajo ágilmente, cómo dejamos de hacer tantas reuniones para perder el tiempo y realmente crecemos en ese tiempo que logramos poner a disposición porque hacemos reuniones más ágiles. Este tiempo que nos sobra, cómo lo invertimos en lo que es estrategia y desarrollo del negocio también. Cómo ayudamos a que la organización aprenda del error y cómo tenemos talento mejor digital. En arquitectura organizacional, cómo logramos tener estructuras más flexibles, estructuras más colaborativas o más planas y no tanto estructuras de alguna manera jerárquicas o estructuras piramidales que de alguna manera llevan a la burocracia en las decisiones y a la demora en la toma de decisiones, particularmente en la organización. En los ambientes de trabajo hay que lograr
que las personas tengan ambientes propicios, psicológicos y físicos para crear y para innovar, pero también que hayan ambientes que nos permitan comunicar todo el tiempo el flujo de trabajo, y por eso las metodologías ágiles como Scrum o como Kanban o los marcos de trabajo SAFe nos permiten estar todo el tiempo publicando lo que estamos haciendo como células ágiles o como equipos ágiles. En procesos y tecnología, pues necesitamos tener mejores herramientas de colaboración en línea, procesos más simples, más amigables con nuestra realidad como humanos, ¿cierto? Y migrar a software en nube que nos permite, entre otras cosas, digitalizar nuestros procesos y, desde luego, poder trabajar en red, que es tan importante hoy por hoy. Y al final, y permanentemente, gestionar el cambio, es decir, conectar emocionalmente a través de la comunicación y la persuasión, ¿cierto?, a las personas o a los colaboradores, porque hay una gran diferencia entre motivar y persuadir. La motivación yo siempre la he concebido como un arma de doble filo, como un gran riesgo además, porque la motivación es como un canje. Usted le da una palmadita o más tiempo o más plata o más felicitaciones a la persona, ¿cierto? Y la gente trabaja un poco más, pero cuando no hay nada más para darle, cuando no puedo darle ni más palmaditas, ni más tiempo, ni más plata, decae esa voluntad de las personas porque están esperando ese canje permanentemente. Pero la persuasión va más allá que la motivación. La persuasión parte desde la conciencia de por qué debo hacer lo que hago todo el tiempo en mi trabajo, en mi puesto de trabajo, y cómo esto impacta o impulsa el cumplimiento de una gran estrategia como organización, y cómo yo me conecto como individuo y como humano a este futuro de la organización, cómo me enamoro también de este plan estratégico y de transformación digital de la organización. Entonces, desde la comunicación, desde el liderazgo, desde el acompañamiento cercano a las personas, logramos persuadir su voluntad. Es decir, es una decisión autónoma de las personas de colaborar y querer estar ahí, y no necesita todo el tiempo ese canje que daría la motivación. Esto es para ir cerrando un poco esta apuesta. Yo quisiera que hiciéramos este ejercicio, que es muy sencillo. Miren, tenemos 7 direccionadores que quiero preguntarles hoy. Ustedes lo pueden hacer allá desde sus celulares, desde sus pantallas. Es un ejercicio anónimo y vamos a publicar aquí el resultado de este assessment, ¿cierto? Al final vamos a tener esta gráfica que nos permite ver en estas 7 grandes preguntas cómo estamos en direccionamiento para la transformación digital, en enfoque de cliente, en portafolio, en medios de pagos, en talento y cultura, en automatización y en tecnologías exponenciales. Hay unas preguntas en una escala de 1 a 7 que te pregunta actualmente en tu organización, en una escala de 1 a 7, en donde 1 es totalmente inexistente. Es decir, si usted deja la línea en 1, dice definitivamente estamos en ceros, o sea, no hemos empezado un proceso de transformación digital, ¿cierto? Si usted la lleva hasta 7 es porque ya está volando, su organización va punteando en Bolivia en transformación digital. Entonces, les voy a pedir que por favor ingresen a esta dirección que aparece aquí, www.menti.com, esta dirección que aparece arriba, menti.com. Cuando ingresen, les va a pedir un código. El código, y si me ayuda el equipo de Bolsa de Valores a colocar este código en el chat, sería genial. Les ruego el favor, incluso la dirección de menti.com. Y el código 85 42 48 62. Repito, 85 42 48 62. Yo voy a activar en este momento la plataforma, creo que ya de hecho está activa. Y nos va a pedir, que es esta que estoy mostrando aquí, menti.com. Usted no debe descargar nada, es súper sencillo, simplemente ingresa a menti.com y hace clic y coloca el código, este código 85 42 48 62, y nos va a ayudar desde su organización, además es anónimo, no le pido un nombre, para ver cuál es la radiografía de su empresa hoy por hoy. Como estamos acá, 28 personas, 28 participantes, bueno, restando, digamos, quienes hacen parte del equipo logístico, probablemente unas 25 personas, vamos a poder tener radiografía de muchas empresas hoy por hoy en Bolivia. Hay preguntas en el chat. Ay, gracias. Entonces, menti.com, el código, gracias, Iván, por ayudarnos. Bueno, muy bien. Vamos a ver cómo pueden participar desde sus celulares, desde su pantalla. Vamos a ver cómo está la presentación de menti.com. David, aprovechando Adelante. que la gente participe en la plataforma de Menti, ¿te parece si te hago un par de consultas que tengo para lo que acabas de hacer en la presentación? Adelante, por favor, claro que sí. Sí. Bueno, una de las primeras preguntas que nos hacen es, en la experiencia que ustedes ya han tenido, que la acabas de comentar, ¿cuáles han sido las principales barreras que has encontrado en las empresas al momento de iniciar un proceso de transformación digital?
Desde luego, te agradezco mucho por la pregunta, mira, y ahora también invitaría a Ivana que si me quieres complementar, bienvenido. Las principales, yo podría priorizar tres barreras principales cuando frente a un proceso o un proceso inicial, una ruta inicial de transformación digital. El primero de ellos es que las organizaciones muchas veces emprenden un proceso de transformación digital sin identificar de una vez a futuro a dónde quiere llegar. Es decir, muchas veces porque o el vecino lo está haciendo, o la competencia lo está haciendo, o un par, una empresa similar lo está haciendo, o en otro país se está haciendo. Entonces salimos corriendo a querer ponernos al día, pero no nos hemos preguntado a dónde queremos llegar con esta transformación digital. Es como si arrancáramos a ciegas un camino que es costoso y que es complejo y que no es fácil, pero que es hermoso además como resultado y como proceso. Entonces, no tener claro ese punto de llegada o ese puerto de llegada es una de las barreras, porque las personas empiezan a hacer muchas cosas, a cambiar su forma de trabajar, a implementar tecnologías, empezamos a invertir, pero no sabemos todo esto para qué, ¿vale? Entonces, no tener claro el para qué hace parte de una de esas barreras. Supongamos que una organización tiene claro el para qué y tiene claro el cómo va a llegar a ese futuro a través de un roadmap o de una apuesta de transformación digital guiada a partir de los proyectos y de diferentes etapas. La segunda gran barrera que yo encuentro permanentemente en las organizaciones es un poco que las empresas no han podido identificar o priorizar claramente qué es valor para sus clientes o para su mercado, es decir, qué es lo que están necesitando realmente sus clientes o sus grupos de interés de mercado. Entonces empiezan a hacer muchas cosas que son probablemente sofisticadas y que son espectaculares, que la gente dice, wow, todo lo que estás haciendo, nuevas apps, nuevas tecnologías, nuevos canales, unas inversiones enormes en hardware y en software, seguramente son grandes esfuerzos, pero el cliente después en el tiempo dice, oiga, todo eso está espectacular, lo felicito, pero yo no necesito nada de eso. O de todas esas inversiones solo necesito la mitad. O de las 5 solo necesito 2. ¿Vale? Entonces, no entender claramente qué es lo que quiere nuestro cliente o nuestro mercado actualmente y qué es lo que va a querer necesitar al futuro es la segunda gran barrera. Y puertas adentro también hay barreras desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, el liderazgo, el ejemplo de los líderes o las decisiones por parte de los líderes. Entonces, por ejemplo, derrumbar una cantidad de barreras relacionadas con paradigmas, que son formas de pensar en nuestros líderes, y es así lo hemos hecho así toda la vida, nos ha funcionado, para qué cambiar, hagámoslo más complejo, para qué hacerlo más simple, todo este tipo de cosas que son un poco de nuestro día a día o nuestro comportamiento, yo creo que hacen parte de estas principales barreras. Por eso estos direccionadores que aparecen como sugerencia y como ejemplo, de alguna manera, también son una muestra de por dónde podría empezar. No sé si, Iván, si estás por ahí, de pronto nos ayudas a complementar. ¿Tú cómo lo has visto desde tu experiencia? Pues mira, David, yo creo que también, creo que lo has dado en los puntos claves, realmente. ¿Qué complementaría yo dentro de ese ejercicio como tal? Un tema de aprender a navegar en la incertidumbre. Como organizaciones, desde la capa estratégica, pasando por la capa de gestión, definitivamente el temor a navegar en la incertidumbre de sé dónde estoy, me sueño a dónde quiero llegar, pero recorrer ese camino es muy arduo, porque definitivamente temas desde una capa estratégica de pretender que cualquier proyecto genere un retorno de inversión sin tener la seguridad si esa es la necesidad del cliente, ya es aprender a navegar sobre la incertidumbre. Entonces, pasa mucho en las empresas, y hablo de Colombia, empresas colombianas, empresarios colombianos, que dicen, miren, yo tengo esta cantidad de dinero que tenemos como organización, ¿y en dónde la decidimos invertir? Todavía la mentalidad está tratando de jugar a la certeza, a la certidumbre. Traducción, De acuerdo. compro tierra. Los empresarios colombianos hoy día todavía prefieren comprar tierra que invertir en tecnología, que en crear una startup, que en hacer un negocio de tecnología asociado con crecimiento. Y ese cambio de mentalidad es muy difícil. Y si tenemos cabezas estratégicas pensando así, pues de ahí para abajo ya todo se nos vuelve un castillo de naipes, la transformación. Entonces, ahí viene gran parte de la invitación y de las grandes barreras que tenemos como empresarios hoy día. El tener que atrevernos a hacer apuestas digitales y entender que es una apuesta 10x más rentable. Y ahorita, David, estoy seguro nos vas a contar qué significa ese tema de ser 10x más rentable que cualquier otro tipo de inversión en inversiones, llamémoslas así, seguras, que son de tierra.
Eso sería mi complemento, mi estimado David, para que puedas avanzar. Claro, Iván, te agradezco muchísimo. Vamos a ver cómo está el ejercicio. Celso, no sé si te respondimos un poco allí tu pregunta y te agradezco Sí, también sí, por ese perfecto, ejercicio. perfecto. Y mira, tengo otra pregunta y que igual Chévere. mientras esperamos la participación ahí en el Menti, Ujú. eh, nos consultan y nos dicen, en este camino, en este nuevo camino de hacer una transformación digital, si tú bien dices que tengo que plantearme un nuevo objetivo hacia dónde quiero llegar, ¿debo todavía seguir mirando qué está haciendo la competencia como se hacía en un modelo tradicional? ¿O debo plantear yo mis propios objetivos como empresa y tratar de alcanzarlos, sin importar lo que la competencia esté haciendo? Ok, yo lo respondería muy simple, que es un principio de estrategia, de pensamiento estratégico, y la respuesta es sí. Ambas cosas son igual de válidas. ¿Por qué? Porque si yo encuentro que la competencia en el sector en el que yo me muevo como organización tiene más capacidad desde el punto de vista de pronto de inversión o tecnológica o de conocimiento, por ejemplo, está en otras regiones, ¿cierto? Entonces está compartiendo capacidades, pues es interesante voltear a verla. Lo que hay que hacer ahí es compararme con los mejores de mi sector, no compararme con mis pares o con menos que mis pares, es decir, compararme con los que van más atrás no tiene sentido, sino compararme con los mejores, retarme entre los mejores. Es necesario voltear a ver permanentemente la competencia, observarla, entenderla, identificar y de alguna manera interpretar lo que está pasando adentro de esa organización, también para poder llegar a tomar la delantera o por lo menos a equipararla. Pero desde luego eso es solo una parte. Lo otro que hay que voltear a ver permanentemente es lo que está pasando en el mercado, lo que está pasando con nuestros clientes, lo que está pasando en tecnologías, lo que está pasando en el país. Por ejemplo, oiga, saber cuáles son las leyes que en este momento se están configurando en el Congreso de Bolivia, cuál es la apuesta de la nueva administración pública. Ustedes están a puertas de ese cambio tan importante también del gobierno, cuál es la nueva mirada, qué beneficios va a traer para su sector de industria, para la tecnología, todo lo que es macroentorno, ¿cierto? Todo lo que son esos importantes detalles de inversión de país, de competencia, pero también de industria, de tecnologías, todos estos cambios o fenómenos de cambio y todas estas tendencias importantes a nivel mundial, más allá de nuestro país, esto es lo que un estratega permanentemente debe estar observando. Y hay algo muy interesante y cierro mi respuesta, Celso, con esto, y es, antes creíamos que esa mirada o ese análisis estratégico era solamente un llamado a la alta dirección, a los dueños o a los líderes o a los, digamos, a la junta directiva de una organización, pero hoy en día esto que yo llamo el big picture o la mirada holística y estratégica en la organización es un llamado a todo el mundo dentro de la empresa, no solamente a quienes están en cargos de alta dirección, sino a todas las personas. Deberíamos estar alertas observando lo que pasa. Fíjense que al final, quienes conocen mejor a nuestros clientes, a nuestros usuarios, no son los directivos que están, como lo llamo yo, en el piso 21 del edificio de corbata, limpios, muy espectaculares, ¿cierto? Ellos no son los que conocen la realidad de los clientes. ¿Quiénes son? Nuestros asesores comerciales, nuestros vendedores, los que están en el asfalto escuchando la voz del cliente, oliendo al cliente de manera cercana, percibiendo al cliente, tocando al cliente, y cómo les enseñamos a que ellos entonces aprendan a interpretar esas realidades del cliente y las conviertan en oportunidades de proyectos y de nuevos servicios y de productos. Esto es agilidad organizacional en la práctica. Entonces es un llamado a estar observando todo lo que sea posible permanentemente y a toda la organización, no solamente a la alta dirección. Muy bien, espero haber contestado con esto. Celso, apreciado, vamos a ver entonces cómo va nuestra participación. Los invito, quienes quieran Adelante, ingresar, adelante. menti.com, 16 personas, código 85 42 48 62. Pero bueno, yo creo que aquí ya tenemos 17 personas, tenemos un buen consenso de esta mirada. Vamos a llevárnosla acá para que veamos. Iván, cuéntame qué te parece, cuáles crees que van a ser los mejores y los peores direccionadores calificados por este equipo de 17 personas antes de presentarlos aquí. ¿Te atreves a Bueno, dar ahí la adelantarte verdad, o no? la verdad veo que están parejos porque alcancé a ver los resultados que planteaste. Sin embargo, yo creo que es parte del proceso, ir entendiendo cada uno de los puntos y que sea una barrera o un paso. Ven, David, ya que me diste el paso, quería complementar también la respuesta a la pregunta que nos hizo Celso Súper bien. ahorita. Vale. Hay un libro que yo me leí, es un libro muy sencillo de leer, que se llama Los Originales. Casualmente lo tengo en mi puesto, no se alcanza a ver por el backing, pero aquí está el libro de Adam Grant. Y en el capítulo 1, que es el que más recomiendo de todos, dice,
es más fácil y tienes más posibilidad de triunfar si eres el número 2 y no si eres el número 1. Es decir, si eres el más innovador, tienes más riesgos de equivocarte. Mientras que si eres un seguidor que toma una idea de un innovador y la mejora, tienes más posibilidad de éxito. Por lo tanto, ahí conecto los puntos con todo lo que has planteado. Qué chévere Está eso. pasando no solo en Bolivia, ¿qué está pasando en otros territorios de Latinoamérica? Que aquí en Bolivia podamos empezar a generar, a copiar, a innovar, pero por supuesto a mejorar. Eso es parte de ese ejercicio que también los invitamos. O sea, la transformación digital no simplemente es empezar de cero a pensar qué hacer. Ahorita en mi charla pues lo complemento un poco, pero la transformación digital invita también a decir, oiga, qué buenas ideas puedo tomar, apropiar y mejorar. Bien. De Bueno, acuerdo. David, Muy ahí te bien, dejo Iván, muchas gracias. el micrófono. Bueno, y aquí te presento los resultados, Iván. Si lo estás viendo en pantalla, lo que hice fue ampliar la foto que tomamos, gracias a quienes participaron. Pero miren, hay mucha coherencia de alguna manera con la realidad de nuestras empresas en Latinoamérica. Yo creo que todos empezamos por adecuar el portafolio, los productos, ¿cierto? Que es lo primero, para responder a esas necesidades del cliente y segundo, pues para responder al flujo de caja, es qué vendo, qué se está vendiendo y cómo lo vendo mejor. Y ahí aplicamos automatización o digitalización en estos productos. Por eso aparecen 4 o 5 en una escala de, recuerden que es de 1 a 7, digamos, si estuviéramos en la esquina de esta araña, pues estaríamos en 7 y si estamos aquí en el centro, estamos en 1. Entonces ustedes han dicho, miren, adecuación del portafolio de productos y servicios una nueva realidad, hacia una nueva realidad digital, está en 4 o 5, digamos, es la que mejor punteada está. Y en segundo lugar, la diversificación de los medios de pago también tiene mucha coherencia porque además hay empresas que se han dedicado específicamente a esto y nos han ayudado también desde estas capacidades. Las personas en tu empresa cuentan con las capacidades o el entrenamiento adecuado sobre la digitalización y transformación digital, es también la tercera mejor punteada. Ahora, no quiere decir que estemos muy bien, yo veo que es una escala que está en la mitad, digamos, estamos en promedio, no sé quién me ayuda a sacar rápidamente el promedio, pero estamos alrededor de un 3,5, un 3,3, es decir, estamos rezagados y esto no solamente le está pasando a las empresas en Bolivia, sino yo diría a la mayoría de los países en Latinoamérica y por eso es un llamado tan importante en empezar a recorrer este camino de transformación digital. Conocer claramente cuáles son las necesidades de los clientes, de los usuarios. Estamos ahí con dificultades en un 3,6, estar en la mitad es estar rajados. En el colegio que yo estudié, pasar con la mitad del examen de puntuación es estar rajados, no me dejaban graduar si estaba en 3,5, en una calificación estar hasta 5. Pero mira estas últimas 3 que las puse en rojo, Iván, si su organización ha avanzado significativamente hacia la automatización de procesos, ¿cierto? Allí también estamos empezando a dar como unos esfuerzos, pero estamos rajados también. Claro, ha incursionado en la adopción de tecnologías emergentes o en tecnologías disruptivas que son costosas, que son complejas. A veces las encontramos costosas en unos países más que en otras, pero que están a la mano muchas de ellas y podríamos empezar. Ahí estamos muy rajados, estamos en 2,8. Es un gran llamado también. Cuenta con un plan concreto y planificado y seguramente con un presupuesto de la transformación digital. Estamos rajados. Entonces yo creo que ustedes, lo que entiendo aquí en esta foto es, hemos empezado, hay un gran interés y precisamente por eso seguramente están esta noche aquí en este espacio, ¿cierto? Pero hay unos retos enormes en términos de cultura, de personas, de procesos, de tecnologías y de un plan estructurado de transformación digital. Por eso, pues me encanta que la Bolsa Boliviana de Valores haya tenido a bien invitarnos y tenga esta iniciativa para poder entender qué es un plan de transformación digital. Cierro y te doy paso entonces, Iván, solamente con esto. Es una posible ruta, ¿cierto?, hacia la transformación digital. No quiere decir que este sea el camino perfecto. Al final, todo depende de en qué estado está su organización. Por eso es muy importante ver una foto interesante de varias empresas acá. Pero todo debe empezar por este punto número 1, que es el llamado al foco en el cliente y en el servicio. Customer Centricity o Customer Centric Strategy. Es decir, la estrategia de enfoque de cliente. ¿Cómo empezamos a conocer sus necesidades de manera oportuna? ¿Quiénes son y hacia dónde van? ¿Qué les duele? Y cómo nos volvemos hiperrelevantes también para solucionar esos dolores de nuestros clientes. Por ahí arranca todo. Luego, entonces, desde luego, innovar hacia un modelo de negocio digital, ¿cierto? Reconvertir estos canales, estos productos, este portafolio, estos medios de pago y esta experiencia de pago también hacia lo digital y desde la automatización. Luego, definir un escenario claro de transformación digital, que puede ser también en muchas organizaciones el punto 2,
o el punto subsiguiente a entender la necesidad del cliente y el usuario, es decir, cómo seremos transformados digitalmente en el año, por ejemplo, 2023 o 2025. Luego hay que formular un roadmap de transformación digital, que no es otra cosa que poner en orden los proyectos en términos de consecuencia de tiempo, de inversión, de prioridad y de esfuerzos para poder llegar a ese escenario de transformación digital. Activar capacidades que tiene que ver con personas, con culturas, con conocimientos para ejecutar ese roadmap de transformación digital, que es el punto número 5, y desde luego permanentemente evolucionar la apuesta digital. Es decir, cuando creamos que ya estemos dando pasos importantes hacia la transformación, tenemos que volver a replantearnos qué está haciendo la competencia, el entorno, los otros países, los sectores, para poder volver de alguna manera a estar seguros de que como vamos muy bien, es decir, está replanteándonos nuestra apuesta. Y aquí, al final hay una flecha que está abajo como un común denominador, que es permanentemente desde el principio de un proyecto de transformación digital, estar gestionando las capacidades, el talento, la cultura, el talento 4.0, ¿cierto? A través de la gestión del cambio y de esta transformación cultural o de la cultura organizacional. Por eso, cuando ustedes unen todo lo que pasan con personas, con cultura, ¿cierto? Y con capacidades de las personas, de la mano de las capacidades duras o técnicas o tecnológicas, pues realmente habrían generado un buen camino o un buen mapa de transformación digital. Surge entonces una pregunta, Iván, y es ¿por qué la transformación debe ser 360 grados, que es la invitación que nos han hecho? Una transformación integrativa o completa, para que no sea entonces un gasto tecnológico perdido. Iván, aquí te doy la palabra y voy, si quieres proyectar allí o voy proyectando acá. Sí, si quieres dame el control y yo comparto mi pantalla. Vale, súper bien. Allá puedes compartir. Listo, creo que ya se está viendo. Ya lo estamos viendo. Perfecto. Listo. Entonces, antes de responder esta pregunta, Celso, quisiera validar si tienes alguna otra pregunta puesta en los chats o continuamos con la explicación. Continuemos, Iván, por favor. Perfecto, listo, estimado Celso. Entonces, ¿por qué la transformación digital debe ser 360 para que no sea un gasto tecnológico perdido? Entonces, entendamos, por supuesto, que la transformación digital es un medio, no es un fin, y, por supuesto, requiere entonces de otros elementos adicionales para conseguir ese fin. La transformación digital es uno de los elementos que tenemos que poner en la mesa a la hora de realmente hacer todo este ejercicio de emprendimiento, de lograr llegar a trascender en las necesidades de nuestros clientes, en llegar a generar nuevos mercados, en llegar a identificar nuevas oportunidades de negocio, en llegar a tener nuevas oportunidades de inversión. Bien, entonces, teniendo en cuenta eso, tenemos que empezar a mirar que realmente la transformación digital debe ser un proceso 360, que debe involucrar varios elementos clave. Primero, y arranco por acá por la izquierda, voy a poner mi laser pointer, en donde el primer elemento, por supuesto, pues es la tecnología, es el medio para realmente llegar a nuestro cliente, como bien lo has dicho, que siempre está en el centro. Entonces, la tecnología es un elemento fundamental y entender la tecnología es vital y clave en tu organización. Por ende, pues hay que hacer un ejercicio precisamente de lograr generar capacidades digitales en las personas. No solo capacidades de adopción, sino capacidades de innovación utilizando la tecnología. Y para eso hay que alfabetizar a las personas de tu organización para que tengan el potencial de lograr saber cómo la tecnología contribuye a ese resultado. Entonces, pues aquí estoy respondiendo con el eje obvio, ¿cierto? Transformación digital, pues tengo que saber de tecnología. Ahora toquemos los otros ejes que también son valiosos para el proceso. El más importante, y por eso está arriba, es el eje personas. Si definitivamente no tenemos las personas correctas para el proyecto estratégico correcto, no vamos a lograr el resultado que esperamos. Y tengan en cuenta esto, y esto es experiencia precisamente en varias entidades financieras que hemos acompañado acá en Colombia en estos ejercicios de transformación digital. Para hacer una transformación tecnológica, debes colocar a las mejores personas a hacer este proyecto estratégico. No debes colocarlos las personas que están en la mitad en capacidades y en desempeño. Debes destinar a tus mejores recursos. Aquí esto ya empieza a generar una definición estratégica muy potente, porque opero el hoy, lo que yo hago como organización en mi día a día, y prendo o empiezo a crear lo nuevo que debe ser mi organización.
pero si no tengo la gente correcta, no voy a lograr nunca conseguir el resultado que esperaba. Bien, entonces aquí viene un eje fundamental para hacer el ejercicio 360. Y dentro de las personas, vuelvo y nombro, como respondí anteriormente a la pregunta que nos había hecho Celso, también la alta dirección es parte de este tipo de personas. Porque si no es un equipo de alta dirección que realmente entienda el por qué, el para qué y el cómo, que en este caso sí es clave que entiendan el cómo, no vamos a lograr el resultado. Por otro lado viene el tema de procesos. Definitivamente, el enemigo número uno de la transformación digital se llama los procesos. Pero es el enemigo número uno no porque los procesos estén mal, no porque los procesos tengan algún tipo de estigma alrededor, sino realmente los procesos son el enemigo número uno porque es el justificante para que las personas digan que no se puede hacer nada distinto. ¿Bien? Es decir, una cosa cuando yo pienso y digo, oiga, es que me da miedo, es que no conozco, es que no sé, es que no tengo la capacidad, ¿cierto?, para hacer una transformación digital, la gente no lo va a decir. La gente te va a decir, y ahí es donde tiene uno que empezar a entender los ecos organizacionales, la gente te va a decir, es que el proceso no lo permite, es que así no está escrito, es que auditoría, ¿ok? Ahí como equipos de alta dirección, ustedes como empresarios, tienen que saber y entender que los procesos, así como se crean, se pueden moldear y se pueden cambiar. Los procesos los crearon las personas y por lo tanto, toda organización, y repito, toda organización está en capacidad de cambiar y de manejar sus procesos. Por ende, no pueden o deben evitar que este sea el justificante real de evitar o de torpedear un proceso de transformación digital. Todo proceso es susceptible de mejora. Por ende, todo proceso es sujeto de una transformación digital y dejemos de justificar nuestro eje personas en estos elementos. Y por supuesto, el cuarto elemento para que realmente logremos este 360 es realmente siempre tener esa conexión estratégica, pero quiero matizarla más desde el propósito más que desde la estrategia. Porque a veces la estrategia puede matizarse como unos ingresos para la organización, una participación de mercado, pero cuando hablamos de centrarse en el cliente es realmente cumplir con mi propósito organizacional. Cuando hablamos de organizaciones con esta visión trascendente que se llama propósito de transformación masiva, se le llama precisamente en Singularity University y en las organizaciones con esta visión exponencial y con esta visión, por supuesto, 100% tecnológica, entiéndase las grandes compañías de tecnología como un Apple, como un IBM, como un Microsoft, como un Google. Ellos definitivamente lo que manifiestan sus CEOs es que no los mueve la tecnología por la tecnología, no los mueve el cliente por simplemente un factor monetario, los mueve porque ellos quieren cambiar para bien algo en la sociedad, ¿ok? Recomendación, libro recomendado. Ya les había recomendado uno de Adam Grant, los originales, para entender un poco esa visión integrativa que genera la innovación. Ahora, el segundo libro que les recomiendo es un libro que se llama The Future is Faster Than You Think, de Peter Diamandis. Él explica claramente, y él es uno de los creadores del Singularity University. Si les estoy hablando en unos términos posiblemente muy técnicos, te agradecería, David, me ayudes ahí en el chat, a ir escribiendo, que tú conoces muy bien toda esta terminología, para que la investiguen. Vale, Entonces, vale. escriban ahí Singularity University, escríbete el nombre del libro. Peter Diamandis es uno de los creadores del Singularity University. Y él es un convencido que definitivamente todo lo que estamos haciendo es por el bien de la humanidad, para generar mucha más abundancia. De hecho, él escribió en 2014, recomiendo ese libro, pero pues ya está un poquito desactualizado, tiene 5 años, un libro que también se llama Abundancia. Pero el mensaje que él manda definitivamente en estos libros es absolutamente potente. Él dice, hoy día, no estoy hablando del pasado, no estoy hablando de un futuro, estoy hablando de hoy día. Hoy día, una persona clase media en una organización, una persona clase media en el mundo tiene más comodidades que una persona millonaria de hace 100 años. Es decir,
Una persona clase media hoy en Bolivia tiene más comodidades que las que tenía Rockefeller el siglo pasado. ¿Ok? Entonces entendamos que realmente la transformación digital debe ayudar es a conseguir un resultado mucho más potente y mucho más ganador que simplemente sobrevivir o tener unos réditos. Y ahí es donde empieza uno a hacer clic, porque tú como empresario, tú como líder organizacional, tienes que llevar a las personas a conectar con este propósito para que se entienda que el propósito es llegar realmente a satisfacer expectativas y necesidades en los clientes y que la tecnología es un medio y que el proceso debe facilitar esa transformación. Vamos a ahondar un poquito en cada uno de los ejes, ya bajémonos a una capa de gestión. La estrategia me debe permitir, ¿sí? Desde la tecnología, o más bien la tecnología me permitirá en la estrategia. Uno, reducir costos. ¿Para qué? Para ser mucho más eficiente y poder cumplir de manera mucho más correcta, masiva, o llegar a otros sectores o segmentos de mercado donde posiblemente no había podido llegar por mis tarifas, por ejemplo. La tecnología me tiene que permitir reducir costos para lograr ese resultado estratégico. O ya bien sea optimizar gastos, que se automaticen procesos y que no tenga que estar realmente haciendo la gestión operativa permanentemente. Como David les comentó al principio, que me mencionó a mí, dentro de nuestra compañía Change Américas, precisamente, empiezan a vivir esta situación de transformación digital y empiezan a encontrar que muchos procesos operativos que estábamos haciendo los estamos ya automatizando, pero no los automatizamos simplemente por la reducción de costos, sino, entiéndase, nosotros somos una compañía de servicios y eso nos ha permitido la optimización de los gastos, nos ha permitido llegar con los mismos recursos a más clientes. Y eso es absolutamente un generador de valor. Eso nos ha permitido llegar en compañía, por supuesto, de nuestro aliado, poder llegar a tener cobertura latinoamericana en territorios como el de ustedes, donde uno realmente queríamos nosotros trascender a nivel latinoamericano. Bueno, continúo. Entonces, Advisory, los saludo mucho por permitirnos estar acá. Bien, entonces, también la tecnología nos permite vender al mundo entero, ya somos borderless. Dejemos de pensar, en el caso de ustedes, que Bolivia es un país o un país pequeño, dejemos de pensar que Colombia es un país o un país pequeño. Realmente siempre, mínimo, debemos estar pensando en Latinoamérica, ¿sí? Mínimo. Y debemos tener una visión mundial, ya bien sea el continente, Norteamérica, Latinoamérica o ya bien sea mundial. Yo tuve una experiencia y pues la cuento cada vez que estoy en este tipo de eventos, en donde tuve la oportunidad de estar con un inversionista ángel en Estados Unidos, en California. Y cuando le presenté mi compañía, lo primero que él me dijo es, ¿cómo vas a vender tus servicios al mundo entero? Eso fue en 2011. Y fíjense que ya estamos dando unas buenas puntadas al poder hacer una transformación digital como organización, a vender nuestros servicios en toda Latinoamérica y tener una cobertura de clientes mucho más satisfecha, de clientes a los cuales les podemos ofrecer nuestros servicios a mejores tarifas, con mejor calidad y con mayor pertinencia. Entonces, definitivamente, tengan que tener ese componente estratégico. Si uno piensa que su negocio está orientado para satisfacer el mercado de su ciudad, de su país, su negocio se puede quedar corto a la hora del apetito que puede llegar a satisfacer la transformación digital. Por ende, ahí hay que empezar a romper el mindset. Luego, tenemos que llegar a nuevos segmentos de mercado, por supuesto. No me puedo quedar con el único segmento de mercado que yo tengo, ¿sí? Si yo, por ejemplo, como organización, y qué pena estoy utilizando mi propia compañía para este ejemplo, pero nosotros solo llegábamos a gran empresa, precisamente porque teníamos tarifas bastante altas que se disponían a pagar nuestras consultorías. Ahora bien, ya podemos llegar a través de las eficiencias que estamos obteniendo, llegar a segmentos de mercado de mediana e inclusive de pyme, de tal manera que ayudamos a que las empresas crezcan de la compañía de todo el know-how que ponemos en la mesa. Entonces, más allá de que suene como un ejercicio romántico, realmente el lograr generar, ayudar y a construir mejores empresas, vamos a ayudar a que realmente
haya mucha más eficiencia operativa y por lo tanto mejores empleos, gente más preparada y un Latinoamérica que vaya creciendo mucho más en el tiempo. Entonces, con ese ejemplo, empiecen a pensar ustedes, bueno, en mi compañía, en mi sector, en mi segmento, si logro reducir, optimizar costos, optimizar precios, llegar a otros países, llegar a otros territorios, aterrizar a otros nuevos segmentos de mercado, ¿cómo sería mi empresa? Y dense esa oportunidad de decir, lo puedo soñar, pero ahora con la tecnología lo puedo conseguir. Antes lo podía soñar y había muchas barreras. La tecnología te rompió muchas creencias y muchas maneras de cómo no hacer las cosas y llevarte a decir cómo ahora las puedes hacer. Bien, satisfacer nuevas necesidades de clientes, diversificar el negocio, ¿sí? Y lograr mi propósito de transformación masiva. Desde el otro eje 360, los procesos. Yo les comenté los dolores. Ahora, la tecnología en los procesos debe garantizar que el proceso sea más ágil, que pueda entregar mi producto y mi oferta de valor o mi servicio de manera mucho más rápida y eficiente, de manera más automática. Definitivamente los clientes quieren que todo lo puedan hacer ellos mismos. Me explico. Si hoy día alguien abre una cuenta en un banco, lo primero que va a preguntar es, ¿tienen una app? Y desde la app puedo hacer absolutamente todo. O sea, yo quiero ir al banco, si acaso firmar la primera vez la tarjeta de firmas y poner la huella. De ahí para adelante, un cliente en un sector bancario, por ejemplo, no quiere volver a pisar un banco. Y esa es una situación bastante particular que nos está retando, por lo menos aquí al sector financiero en Colombia, ¿sí? Porque definitivamente los bancos ya no están creciendo en oficinas, están creciendo en cajeros automáticos. Cada territorio tiene sus particularidades, por supuesto, de lo poco o que conocemos Bolivia o de lo mucho que hemos podido interactuar porque hemos ido con la vida a su territorio y lo conocemos en cierta forma. Sabemos que las personas de Bolivia tienen cierta reticencia, por ejemplo, al comercio electrónico. Pero definitivamente no lo piensen hoy, piénsenlo mañana. La transformación digital cada vez va a llevar más al cliente a quererse acercar a esos canales digitales. Y ya lo estamos viendo en países como el nuestro, por lo tanto, tengan la plena seguridad que esto va a llegar allá. Entonces ustedes pueden empezar a anticipar desde sus modelos de negocio a ofrecer servicios y canales digitales, ¿sí? Otro tema importante dentro de ese tema de servicios y canales digitales. Me decía una compañía de aceros acá en Colombia, produce acero, que es negocio tan tradicional, ¿sí o no? Me dice, pero yo para qué hago transformación digital. Si mis clientes les gusta es que los visite el vendedor, que les muestre el catálogo y que allá ellos escojan su pedido. Yo le dije, sí, pero sus clientes están envejeciendo, tienen hijos y el hijo está heredando el negocio. Y el hijo lo que quiere es simplemente desde un computador tener el catálogo y hacer el pedido. Y que si acaso lo visiten, pero más por una gestión de marketing y no como un proceso, ¿sí? El hijo sí querrá automatizar el negocio. Entonces, pueda que no pasen un año, pero de aquí a 5 años ya los hijos de los dueños de esos negocios, de esas distribuidoras de acero, van a querer tener este modelo de negocio. Tú tienes dos opciones, o te esperas a que la competencia lo haga y tú sigas detrás y pierdas participación de mercado, o tú te anticipas, ¿bien? Por ende, todo negocio está sujeto de vivir una transformación digital y los procesos tienen que cambiar a que sean automáticos, pero automáticos para el cliente, ¿bien? Los datos e información tienen que ser fuente fundamental del proceso. Proceso que no reporte datos e información, proceso que está incompleto, ¿sí? Edward Deming dice, si tú eres una persona que me trae decisiones que no están basadas en datos, simplemente es una opinión, ¿bien? Por ende, todos los procesos de tu organización deben garantizar que te den datos e información correcta. Y esos datos deben ser automáticos. Por favor, no esclavicen su gente haciendo reportes en Excel. Ya es hora que tengan herramientas que les permitan monitorear de una manera integral y automática los datos de los procesos de su organización. Y por supuesto, los procesos deben tener mejores prácticas. Todo proceso es sujeto a mejorar. Deben mejorar métricas y KPIs, retarlas. Por eso viene el concepto de OKRs, Objective and Key Results, porque definitivamente los OKRs han demostrado que es la manera de cómo reto un KPI para que logre conseguir un resultado de mejora en menor tiempo y de una manera mucho más incremental que de una manera tradicional. Todo esto empieza a romper el mindset. Cada frase de estas
por supuesto tendrá mucho de profundidad. Como es un webinar, pues es bastante condensado lo que estamos diciendo. Sin embargo, cada punto de estos llévenselo para que empiecen a investigar, a estudiar y a profundizar. A nivel de tecnología, la tecnología como tal, ¿para qué la hago? No es simplemente por hacerlo, sino que debe primero generar resultados de corto plazo. No se metan necesariamente en plataformas que no les permitan empezar a ver resultados de corto o mediano plazo. Busquen siempre conseguir tecnologías que sean costo eficientes, que permitan ir aterrizando ese ROI esperado en su proceso. Si salgo con una app, y ahí viene el tema de el concepto, perdón, de producto mínimo viable. Si yo genero y estoy creando tecnología para mis clientes, debo empezar a basarme con una lógica de crear productos mínimos viables. Producto mínimo viable, para que lo asumamos como con un ejemplo súper sencillo, es si yo salgo con una app para mis clientes, por ejemplo, sigo en el sector financiero, en el sector bancario, si yo salgo con una app, no tengo que salir con todas las funcionalidades ya. Salga con la primera que puedan consultar el saldo y en 2 meses salgan con la que sigue, que ya les permite hacer transferencias. Después salgan con otra que les permite hacer transferencias de otros bancos. Pero no vayan a decir, no, es que el proyecto del app va a salir en 3 años porque va a salir con todo. Cuando ya salgan con eso, ya la competencia se los ha destruido. En ese orden de ideas, para cualquier negocio, para cualquier segmento, deben buscar que la tecnología sea incremental como tal. La tecnología garantiza que se permite integrar con otras fuentes de datos. Puede que ahorita no lo vean, pero más adelante van a necesitar integración con otras fuentes de datos y debe ser fundamental que lo coloquen como un criterio de aceptación, que lo coloquen como un factor clave a la hora de tomar una decisión. Debe generar data, creo que ya lo hablé y ahorita vamos a profundizar un poco en los datos. Y por supuesto, debe buscar resolver problemas transversales y no particulares. Es decir, no nos podemos llenar de muchas cositas sueltas. Debemos siempre también desde tecnología tener una arquitectura y un gobierno de tecnología que nos permita decir, bueno, tenemos que resolver temas particulares, pero siempre buscando un ejercicio transversal dentro de la tecnología. Y la tecnología hoy día es plug and play, conecte o desconecte. Por lo tanto, una gran invitación dentro del eje tecnología es permítanse explorar maneras de utilizar la tecnología. Como me dijo alguna vez un cliente, me dijo, afortunadamente con la tecnología es con de las poquitas cosas que puedo serte infiel. Entonces, es decir, yo puedo hoy utilizar, para que lo entiendan así de fácil, yo puedo utilizar Spotify hoy y mañana pasarme a YouTube Premium y después pasarme a Deezer. Cada mes me puedo cambiar y no pasa nada, ¿sí? Si así con ese tipo de situaciones pasa, pues con cualquier experimento que ustedes hagan de innovación basada en tecnología, atrévanse y permítanse explorar, ¿sí? Eso es lo que llaman en Estados Unidos quemar dinero, burn money. Quemar dinero significa, venga, apostemos un poquito a esto y veamos si tracciona, y si tracciona, pues le metemos más, pero démonos la oportunidad de ensayar si sí o si no. Salgamos del Excel, de hacer las cuentas, de cálculo del ROI, y más bien tratemos de probar qué dice el cliente y cómo lo dice. La única manera de saber si algo le gusta a un cliente es definitivamente dándoselo a conocer, mostrándolo. Así Apple precisamente pues es lo que es hoy día, porque definitivamente Apple, por si no lo saben, no es una compañía de tecnología. Apple es una compañía de diseño, es decir, él toca a las personas y les dice, venga, ¿cómo que les gustaría que fuera un computador? ¿Cómo les gustaría manejarlo? Y con base en esa filosofía de diseño, entran a crear productos. Entonces, así se han venido creando muchas de las soluciones que Apple ha puesto hoy día en la mesa y que conocemos. Ellos no parten de decir, soy una compañía de tecnología, sino soy una compañía de diseño que satisface las necesidades de las personas. Frente a este último eje, para mirar el 360, qué respuesta tan larga, David, pero bueno, es parte de mi charla precisamente el tema. Y es, Sí, gracias. frente al eje personas, las personas necesitan definitivamente que les ayudemos. ¿Que les ayudemos cómo? Uno, ellos deben adquirir capacidades digitales, porque creemos que porque manejan un celular y manejan redes sociales ya tienen capacidades digitales. Las capacidades digitales trascienden a que realmente tengan habilidades en analítica,
a que entiendan los conceptos de la tecnología, que entiendan el qué y para qué de la tecnología. Hoy día, no tener esas capacidades digitales te va a descontar puntos en tu hoja de vida, ¿ok? Por ende, si no lo sabes, y ya es un mensaje directo a cada uno de ustedes, por favor, ese debe ser uno de sus primeros pasos. Venga, tengo que entender qué son todas estas tecnologías, para qué sirven y de qué debo saber y en dónde debo profundizar. Tecnología no es para el área de IT, tecnología es para todas las personas de la organización. Es decir, la tecnología es aquella varita mágica que si tú tienes un deseo, la tecnología te lo puede ayudar a conseguir. Y es cierto, y lo hemos visto a través del mundo, y en ese libro que les recomendé se van a dar cuenta de cosas fabulosas y fascinantes que realmente hoy día todavía para nosotros son ciencia ficción. Pero en California, ya por ejemplo, los carros voladores ya son una realidad. Están esperando que salgan las leyes para permitir carros voladores en California. ¿Ok? Entonces, decir, wow, ¿cómo así que ya están y que ya están andando? Pues ya están y ya están andando. Entonces, la tecnología es esa varita mágica que queremos o que tenemos que conseguir. Ahí hago un paréntesis también, otra anécdota interesante. Peter Diamandis, que es el autor que les hablé de esto, que es el creador del Singularity University, viene trabajando arduamente un proyecto que se llama Los 100 son los 100 son los nuevos 60. Es decir, están trabajando en tecnologías para lograr que tus 100 años, cuando cumplas 100 años, vivas o tengas una calidad de vida como si hubieras cumplido 60. Es decir, se está trabajando en que la tecnología sea un apalancador de aumentar la esperanza de vida, pero aumentar la calidad de vida. Entonces, si vemos ese concepto, uno dice, wow, aquí vienen cosas grandes. El mundo definitivamente en los próximos 10 años no va a ser ni parecido a lo que estamos viendo hoy. Estoy seguro que estas charlas, en 10 años vamos a reírnos de cómo así que nosotros teníamos una camarita y una pantallita. Nos vamos a poder sentir, nos vamos a poder tocar, nos vamos a poder, y con todo respeto para que lo entiendan, nos vamos a poder oler. O sea, todos los sentidos ya van a poder estar trascendiendo estas barreras tecnológicas. Bien, bueno, continuamos con las personas. Tenemos que adquirir capacidades digitales, precisamente porque cada colaborador pensando en cómo genero valor a mi cliente a través de este medio tan potente que es la tecnología, ya nos va a llevar a hacer cosas espectaculares a nivel de ideas, de creatividad y de capacidad. Bien, por supuesto, por otro lado, tener una capacidad de apropiación rápida de la tecnología. No podemos pensar que simplemente la tecnología está y las personas no tienen la capacidad de apropiarla y de apropiar productos mínimos viables. Eso es todo un concepto bien complejo a la hora de hablar de apropiación, porque un producto mínimo viable puede fallar y un colaborador no está acostumbrado a que las cosas fallen. Se vuelve crítico, se vuelve juez y ahí tenemos que cambiar esa mentalidad en las personas. Tener mente abierta, como directivo también, frente al mismo ejemplo del producto mínimo viable. Si tú eres un directivo de una organización y ves que un experimento de estos, que un producto de estos, que un producto mínimo viable no está generando el resultado que quisiéramos, no debes ser juez, debes ser parte, debes empezar a ayudar y proponer ideas y construir y aportar inclusive más recursos. Y eso no es tan fácil. Aportar recursos para experimentos donde tú no sabes cuál va a ser el resultado final. Eso también invita a tener mente abierta. Pero cuando logras encontrar el clic entre necesidad de tu cliente y la solución tecnológica que creaste magia y lograste trascender y romper el mercado. Los invito a que estudien el caso de David Vélez. Es un colombiano que se fue a vivir a Brasil y hoy día tiene el banco más grande de Brasil, se llama Nubank. Es un banco que en 5 años acabó en la participación del mercado de todo el sector bancario. Es el primer banco en Brasil. Y en solo 5 años se comió el resto del sector financiero en Brasil. Solo con un factor, entender al cliente. Es que es el ejemplo perfecto, entender al cliente. David Vélez entendió, identificó que los bancos en Brasil estaban ejerciendo un mal servicio al cliente.
Y él empezó a entender, a analizar los datos, a analizar el Big Data y empezar a decir, ¿qué necesitan los clientes en Brasil que les preste un banco? Y crearon el Nubank. Dato curioso del Nubank. En Nubank no pueden entrar a trabajar ninguna persona que haya trabajado en un banco, porque si traes una mentalidad de banco tradicional, vas a imponer un proceso de banco tradicional y rompe con el modelo de negocio. Es prohibido en el proceso de selección que tú hayas trabajado en un banco si quieres trabajar en Nubank. Entonces, ahí es donde empiezan los nuevos modelos de negocio a decir, wow, ¿qué vamos a hacer distinto? Bien. Si todavía estás pensando que en tu negocio no aplica, sigue escuchando nuestra charla, porque realmente a todo negocio le va a llegar su Uber. Y así como les conté el negocio de aceros, hemos pasado por banca, que son sectores bastante tradicionales y están hoy día retados en el mundo. Por si no lo sabían, Google ya tiene licencia de ser banco en Europa. Por ende, esperemos que viene para acá. Amazon también ya sacó su licencia de ser banco en Estados Unidos. Y fíjense estas grandes megacompañías cómo han venido consumiéndose el mundo y comiéndose los peces chicos. Por ende, tú puedes llegar a ser un pez chico para ese tipo de compañías, pero la innovación definitivamente va a ser el camino para lograr salir de ello. Con esto recojo esta parte de la conversación y es precisamente las personas tienen que ser autosuficientes, tienen que tener la autonomía para tomar decisiones, tienen que ser autodidactas, tienen que ellos mismos aprender, investigar, cacharrear. No podemos esperar que la organización me dé las capacidades digitales. La organización será un medio para nivelarme, pero si yo quiero estar en un nivel más alto, tengo que realmente adquirir esa responsabilidad. Por lo tanto, cierro con ser autorresponsables de mi propio desarrollo en pro del crecimiento de la organización. Bueno, Celso, no sé si tengas hasta acá alguna pregunta o comentario. Sí, excelente, Iván. Muchísimas gracias por la exposición que has hecho hasta el momento. Y sí, tenemos un par de preguntas. La primera es, de los ejes que planteas en la visión 360, ¿cuál ves como el más importante o por cuál empezar? ¿Por cuál empezarías tú? Ok, vale. Entonces, desde mi punto de vista, pues aquí está la diapositiva, pues, ¿sí? En las personas. Sin embargo, en las personas, desde su conexión con el propósito, ¿sí? Entender qué es lo que quiero satisfacer en el cliente y entender la transformación digital, cómo me ayuda a eso. Y desde las personas, para ser más específico, desde la alta dirección de las compañías, desde el dueño, desde la junta directiva, que sean ellos quienes quieran dar el primer paso. De lo contrario, no va a pasar absolutamente nada. Lo demás se vuelve un sofisma en el ejercicio de la transformación digital. David, no sé si quieras complementar la respuesta. No, yo creo que ese es un buen paso, un enfoque de todos los que has tenido. Y seguramente ahorita la vas a complementar un poquito con eso, por dónde arrancar de lo que tenemos en la mano, Iván. Así es, así es. Celso, ¿alguna otra pregunta? Sí, mira, nos preguntan también, ¿cómo deberíamos repensar una estrategia de captura o de capturar talento para tener a las personas o a los partners que necesitamos ahora en el camino de la transformación digital? Ok, muy bien. Esa pregunta está bien interesante porque no tengo ni idea cómo responderte y te soy sincero. Porque ¿cómo capturo talento? Definitivamente creo que mi respuesta es diversidad. ¿Sí? Si tú contratas, lo que entra es lo que sale. Por lo tanto, si tú contratas más de lo mismo, pues vas a conseguir más de lo mismo. ¿Sí? Si tú contratas algo absolutamente disruptivo para tu modelo de negocio, podrás encontrar allí respuesta. Porque va a ser esa persona que va a empezar a cuestionar la manera tradicional de hacer las cosas. Pero lo segundo clave que tiene que pasar en ese ejercicio es que si contratas ese talento disruptivo para tu organización, escúchalo, escucha esos ecos, porque muy rápidamente la cultura, como bien David lo planteaba, la cultura se lo va a comer y la cultura lo va a callar y va a perder ese eco la persona y simplemente
va a rendirse y va a adaptarse. Entonces creo que esa combinación de esos dos factores genera diversidad. La diversidad aumenta en un 10% la productividad de las organizaciones, según un estudio que yo me leí, ya no me acuerdo en dónde, estoy sincero, pero podemos buscar el estudio. Bien, entonces ese es un punto clave, ¿sí? El talento está en la diversidad, en maneras diferentes de pensar. El talento se puede adquirir. Talento entendamos y diversidad entendamos. Contraten gente de otro país, contraten gente de otra religión, contraten gente de otra preferencia sexual, contraten gente más joven, de una generación absolutamente distinta. Es decir, o muy joven o muy viejo. Los dos sirven. En Colombia hay organizaciones que están contratando nuevamente pensionados, porque un pensionado tiene una característica fabulosa. ¿Saben cuál es? No tiene miedo de perder el trabajo. Entonces él le dice las cosas en la cara a quien corresponda, porque si lo echan no pasa nada. Él simplemente lo hace con un interés genuino de ayudar a la organización. Entonces hay organizaciones en Colombia que se están retando precisamente a contratar esos perfiles para que les ayuden a poner los puntos sobre las IES, como decimos en Colombia. Creo que es una tendencia creciente, ¿no? Particular, porque hace años veíamos que las organizaciones se estaban aplicando a contratar millennials y últimas generaciones, pero particularmente anoche que me vi el discurso del presidente John Biden en Estados Unidos por sus 100 días, me llamó mucho la atención observar que la gran mayoría de congresistas de Cámara Alta y Baja en Estados Unidos son personas que están por encima de los 65 años. O sea, es impresionante, desde Nancy Pelosi, que es la presidenta del Congreso, con 82 años, y de ahí, y uno creería que pues un país que es desde luego tan diverso y también tan moderno, tiene en su Congreso una línea, digamos, de promedio de personas muy jóvenes, y realmente no es así. Entonces me puse a leer mucho sobre esto porque me inquietó bastante, y resulta que tienen una política muy interesante, y es que también la innovación desde la gestión pública viene idealmente de estas personas que llevan muchos años al servicio de la nación, y uno a veces cree que son los jóvenes los que supertraen las innovaciones, y no necesariamente es así. En las empresas privadas también se vive. Ahora, un país como Bolivia, como nosotros, Colombia, Bolivia, Perú, estos países, digamos, de Latinoamérica y América Central, que todavía tenemos unos retos enormes, que no hay facultades de tecnología o facultades de innovación de modelos de negocios en nuestras universidades. Yo recuerdo que hace unos 3 años que estuve en Bolivia, preguntaba mucho sobre esto, y hasta ahora sus universidades están empezando a abrir un poco, ¿cierto?, hacia facultades de tecnología y desarrollo tecnológico. Pues cuesta más y es más retador conseguir talento de última generación con estas capacidades. Hay que importarlos, diría yo, o hay que generar semilleros. Entonces, quienes tienen empresas que hacen parte de grupos, generen semilleros, envíenlos a estudiar o traigan conocimiento de otras partes, cultiven esos semilleros, y después incluso pueden o prestarlo o casi que ayudar a otras empresas similares desde estos semilleros. Pero sí creo que es un reto muy grande poder traer ese talento y retener. Quería solo complementarte, Iván. Excelente. Perfecto, excelente. Y bueno, Iván, hablabas de una de las industrias un poco más tradicionales que tenemos, que es la banca, y nos preguntan, ¿qué están haciendo mal esta industria que en algunos ya han mejorado sus procesos en lo que es su front office, que ya lo tienen completamente digital, pero todavía tienen un back office que sigue siendo manual o de papel? Y la pregunta específica, ¿cuál es? ¿Qué le recomendaría o ayúdame a No, aterrizar? por eso, ¿qué están haciendo mal esas empresas en este su proceso de transformación digital? Ok, bueno, no sé si atreverme a decir que están haciendo mal me parece muy arriesgado. Más bien voy a dar algunas recomendaciones frente a esa pregunta. Bien, definitivamente, eh, el principal error que están cometiendo en el sector financiero es el siguiente. Uno, porque son compañías sólidas y tradicionales, creen que seguirán siendo compañías sólidas y tradicionales. Bien, primer error. Eso lleva a que definitivamente el sector bancario se vuelve muy lento a la hora de reaccionar frente a las necesidades de los clientes, porque precisamente los procesos son muy lentos. En las compañías donde yo he acompañado al sector financiero frente a estos grandes retos, ahí es donde específicamente el proceso se vuelve el detonante de no hacer las cosas, de querer vivir esa parálisis organizacional. Entonces, la gran invitación es, revisen en los bancos, uno, su cultura. Definitivamente la cultura
se vuelve el limitante organizacional principal en un sector financiero. ¿Por qué? Porque me lo decían las personas del mismo sector financiero. Es que yo no propongo ninguna iniciativa, me decían así en la intimidad algunos líderes de gama media de la organización. ¿Por qué no propones nada? Me decías, uno, porque si propongo, me toca a mí, en paralelo a mi trabajo y a mi día a día que vivo bien ocupado, tener que crear y aterrizar y definir un proyecto porque no me dan los recursos necesarios para que una idea la vuelva a proyecto, sino me toca a mí solito con las uñas hacerlo en tiempo seco. Y segundo, cuando la subo a la alta dirección, tienen una mentalidad de que no. Entonces yo al final termino esforzándome, invirtiendo mucho tiempo para que después me vayan a decir que no. Mejor me quedo en mi status quo y no hago nada y sigo normal, ¿sí? Opero correctamente. Sé que eso puede sonar bastante duro y diciente, pero no lo estoy diciendo yo porque me lo inventé, lo estoy diciendo porque lo he escuchado en este sector. Entonces, en ese orden de ideas, definitivamente, y para cerrar la respuesta a tu pregunta, en el back office de un banco deben adquirir las personas capacidades digitales. Si tengo capacidades digitales, empiezo a pensar cómo innovar y aprovechar las cosas. O sea, no todo es esperar a que llegue la mega tecnología, el megasistema. Hay muchas cosas prácticas y simples que puedo hacer. Lo siguiente dentro de ese ejercicio de adquirir capacidades digitales es precisamente invitarse a decir, bueno, si con tecnología lo puedo hacer de esta manera, crear un proyecto de tecnología o basado en tecnología para resolver el problema. He visto, y nosotros que acompañamos también de la mano muchas áreas de gestión humana, que es parte de un back office de una organización, las áreas de gestión humana están esperando a que baje el Mesías a resolverle sus problemas. Traducción del Mesías, el de IT, a decirles, mire, les tengo esta solución de tecnología para resolverles sus problemas. Amigos, eso no va a pasar. Las áreas de gestión humana son la sexta prioridad organizacional. El back office es la cuarta prioridad organizacional. Por lo tanto, no va a pasar. O lo propones tú o no lo propone nadie. Y qué pena, estoy siendo un poquito duro, pero también creo que es importante sacudirlos a ustedes, líderes organizacionales, frente a este gran reto que significa la transformación digital. No, Celso, te perfecto, estabas perfecto. riendo. ¿Qué pasó? ¿Tu sonrisa qué dice? No, no, no. Perfecto, perfecto. Una respuesta ideal me parece y es muy importante lo que nos comentas, que no va a haber un Mesías que va a llegar a poner la solución, ¿no? Es un tema cultural y es un tema que se tiene que generar desde el interior de cada una de las empresas. Bueno, Iván, Así te es. dejo y te doy una pregunta que te va a dar pie, creo, a lo que va a continuar en la presentación. Es Sí. para la transformación digital, ¿cuál debería ser el primer paso? Vale, perfecto. Entonces, muy rápidamente y de manera muy concreta, entiendo nos quedan ya pocos minutos, eh, precisamente para dar ese primer paso, creo que ya hemos dado varias pinceladas frente al tema, entendemos que es mentalidad de los directivos, atreverse a que realmente vean esto como una inversión que tiene un potencial exponencial mucho más grande que invertir, por supuesto, en términos tradicionales, entiéndase finca raíz, sino trascender en cosas diferentes y empezar a hacer este ejercicio de transformación digital. En esa línea, eh, quiero responder con un par de bullets que creo que nos ayudan a responder puntualmente ese ejercicio, ¿sí? Esos primeros pasos, ¿cómo los doy? Definitivamente, pues yo hablo de capacidades digitales, las capacidades digitales. Traducción de las capacidades digitales en un primer paso es entiendan de analítica, entiendan de data analytics, ¿sí? Porque definitivamente pues es una frase que ya creo que puede estar trillada, pero definitivamente la seguimos diciendo. Los datos son el nuevo petróleo, ¿sí? Quien tenga información clave de los clientes, tiene información para generar valor, ¿sí? Si yo entiendo los hábitos de consumo de mis clientes, si yo entiendo las necesidades, si yo entiendo los dolores, si yo entiendo los intereses de mis clientes, ahí es donde conecto los puntos, en donde digo, entendiendo la información de mis clientes, es que voy a lograr conseguir realmente los resultados o conseguir los productos, servicios que yo quisiera tener de cara a ellos. Entonces, capacidades digitales igual a primer paso, aprendan de analítica. Monten un proyecto estratégico de analítica de información.
Toda organización tiene fuentes de datos tan valiosos que a veces no se da cuenta del potencial que tienen allí, ¿sí? La analítica al final de los días, ¿para qué me sirve? La analítica al final de los días, pensando en clientes, porque también la puedo mirar hacia adentro de mi organización, pero pensando en clientes, la analítica me va a empezar a permitir perfilar mis clientes de una manera diferente, definitivamente ofrecer hiperpersonalización, como lo dijo David en su charla, ¿cierto? En su parte de la charla, en donde yo puedo empezar a crear productos para ciertos segmentos o ciertas características del mercado. Seguir perfilando los clientes por los segmentos tradicionales, entiéndase los sociodemográficos, hombre, mujer, hijos, lugar de residencia, en Colombia lo llamamos también estrato social, o sea, a nivel económico, eso ya se queda corto. Esos nichos o esos segmentos tienen muchísimos más sabores y muchísimos más análisis. Aquí cuento una anécdota frente a analítica, mirando hacia adentro, no mirando hacia clientes, en donde nosotros hicimos un proyecto en donde encontramos que para evitar la rotación tan alta de personal, encontramos que el factor diferencial para que la gente no se fuera en la capa operativa de la empresa era que las instalaciones de la organización, de la oficina, quedaran cerca a la casa de los trabajadores. ¿Bien? De tal manera que esa empresa montó una sede, aquí en Colombia o en Bogotá tenemos norte y sur de la ciudad. La empresa tenía una sede norte y decide entonces montar una sede sur para poder lograr disminuir la rotación de personal, optimizando el tiempo de trayectoria a estas personas que, por supuesto, ya desde lo sociodemográfico, pues tenían que cuidar sus hijos, tenían que llevarlos al colegio y vivir lejos de la oficina era un factor que les limitaba realmente el conectarse con la organización. Entonces, ese es un ejemplo de la analítica puesta hacia adentro. Ahora la analítica puesta hacia afuera, pues nos da un mundo de oportunidades y de posibilidades. Si no tienen datos, si ustedes creen que no tienen datos, pero sí los tienen. Pero si no tienen datos, también el Big Data trae millones de oportunidades. Y hay millones de fuentes de Big Data en el mundo para encontrar precisamente ese petróleo organizacional que deberíamos estar haciendo. Ahorita les muestro un par de ejemplos. Y la agilidad es un medio para llegar a ese fin. Debo unir transformación digital con metodologías ágiles para llegar al resultado. Es decir, hacer las cosas de una manera diferente que me permita tener resultados incrementales y de valor. Entonces, frente a esa pregunta, definitivamente empiecen por la gestión de datos. La gestión de datos. No empiecen a decir, es que la transformación digital significa montar una plataforma interna que me agilice un proceso. Por ahí no empiecen. Empiecen por la capa más arriba, por la capa del servicio o de la atención a sus clientes y verán que ahí van a empezar a encontrar unas oportunidades de negocio que sí realmente traen retornos de inversión muy altas, ¿sí? Si ustedes dicen, venga, yo no quiero empezar de cero, otra recomendación para aquellos empresarios que nos están oyendo, otra recomendación es váyanse de shopping. Váyanse de shopping e inviertan en startups. Hay muchas startups que tienen muy gran potencial. Estudiense el modelo precisamente de inversión de capital de riesgo que tienen pues en Estados Unidos las grandes compañías o las pequeñas compañías de Silicon Valley, donde tienes inversionistas de capital semilla, inversionistas ángeles y ya serie A, serie B, serie C y llegó a Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, a veces es un muy buen negocio buscar a aquellos muchachos emprendedores que están empezando con un proyecto, que están resolviendo un problema y ustedes se vuelvan ese capital semilla. Ese capital semilla te hace permitir comprar acciones y de esa manera vas a poder arrancar por algo que posiblemente ya está conectado con el propósito de tu organización y ya tienes un know-how adquirido que tienen estos grandes emprendedores. Así, por ejemplo, en el sector financiero han surgido grandes intraemprendimientos, como ha sido para Bancolombia, por ejemplo, Nequi o para la vivienda David Plata. Han sido intraemprendimientos de personas que ponen ideas en la mesa y ellos deciden invertir en esas ideas y volverlas a realidad. ¿Bien? Entonces, ese es un cuarto camino que pongo en la mesa. La Bolsa de Valores de Colombia, por ejemplo, ha montado un proyecto
que se llama Adosendo. Si no estoy mal, David, me corriges. Ahorita miro yo por aquí, lo debo tener anotado. Y, o Ascendo, pero con la S al revés, que es un 2, donde precisamente ellos tienen un pool de startups para que uno como inversionista de capital de riesgo a través de la Bolsa de Valores de Colombia pueda invertir en estas empresas de startups y se sienta un poco más segura esa inversión, que hay un ente que controla y no simplemente di un dinero y posiblemente puedo sentir el riesgo de que se van a terminar volando con mi dinero. Entonces, y la suma de muchos inversionistas, en este caso Semilla, va a generar que la compañía tenga el volumen y el dinero suficiente para generar tracción y llegar al resultado. Bien, entonces esos son los primeros pasos. Tengan en cuenta diferentes niveles de analítica. Hay analítica descriptiva, hay analítica predictiva y hay analítica prescriptiva. En todos los casos, empezar a entender estos modelos te va a permitir, y aquí abajo es donde quiero hacer énfasis más que explicar los conceptos, es responder a las preguntas de negocio que tú quisieras tener, ¿sí? Ideal poder decir, oiga, ¿cuáles son los clientes que se me van a ir? ¿Sí? ¿Cuáles son los clientes que debo fidelizar? Estoy mirando por acá en inteligencia artificial, ¿sí? ¿Cuándo va a ser la próxima compra de mis clientes? Eso no necesito una bola de cristal, ya no necesito brujos para eso. Lo que necesito es un equipo de Data Analytics que permita realmente llegar a encontrar esas respuestas. Los datos son ese petróleo que nos permite, llegar a dicho resultado. Les tengo un ejemplo acá de una solución de inteligencia artificial que nosotros tenemos en la compañía, en donde precisamente ayuda a responder esas preguntas y realmente parece una bolita de cristal. Porque saben de dónde sacamos la información para predecir el comportamiento de mis clientes, porque no lo estamos haciendo descriptivo, sino predictivo. Lo saca de la contabilidad de la empresa. No se imaginan la cantidad de información valiosa que me da la contabilidad de una empresa y lo cruzamos con algunas fuentes de Big Data para poder encontrar respuestas a las preguntas, ¿sí? Y me permite entender cuáles son los clientes que más compran desde otro tipo de segmentación, con qué frecuencia lo hacen, cuándo van a hacer su próxima compra, porque ya empieza a correr algoritmos que me permiten decir, teniendo el histórico de los clientes y teniendo en cuenta cómo viene el mercado, su próxima compra se la va a hacer este cliente en tal momento, manda el vendedor, planee sus ventas de esta manera, planee su estrategia comercial de esta manera. ¿Cuándo se va a ir un cliente? ¿O cuándo lo hizo y no me he dado cuenta? ¿Sí? ¿Qué me va a comprar? ¿Cómo le aporta el crecimiento de la empresa? Entonces, para ir recogiendo y ir cerrando, muchas de estas preguntas las va resolviendo la inteligencia artificial. Entonces, con esto cierro. Definitivamente la analítica y el Big Data son minas de oro en donde tú puedes o crear soluciones o explorar o incluir en tu plataforma, en tu estrategia de negocio, el traer este tipo de soluciones para empezar a dar esos primeros pasos, ¿sí? No necesitas empezar necesariamente con un proyecto desde cero, sino puedes empezar adquiriendo tecnologías que te permitan responder esas preguntas que pueden llegar a tener tus líderes organizacionales, los empresarios o las organizaciones. Entonces, con esto cerramos. Los datos son el nuevo petróleo, no conservarlos ni explotarlos definitivamente es un error estratégico. Lo que hablamos, la analítica y el Big Data sirve para entender, para interprender, para hacer un spin-off de tu organización, ¿cierto? O también, inclusive, para optimizar KPIs, ¿sí? Puedo empezar por cualquiera de las vías, predictiva, descriptiva o inteligencia artificial. Depende del propósito, de la estrategia que quieras lograr y de cómo quieres crecer tu negocio, ¿sí? Y la última recomendación. Definitivamente, la única manera para saber si esto funciona es atreviéndose a hacerlo, untándose de cliente, untándose de mercado y quemando algo de dinero. Es mejor arrepentirse porque lo intenté y fallé y no arrepentirme porque nunca lo intenté y mi competidor sí se atrevió y me quitó mi participación de mercado. Bien, entonces, la última, perdón, ahí sí de verdad, la tecnología todo lo puede, ¿sí? Lo que falta a veces es creatividad.
Hoy día la tecnología nos permite conseguir cosas que no nos hemos podido imaginar. Por eso les dejé esos libros que les recomendé para que entiendan todo ese potencial que puede llegar a haber dentro de la capa tecnológica a la hora de tenerlo en la mesa. Listo, mis estimados, lo único que les dejo es esta frase. ¿Cuándo van a iniciar? No esperen a que se acabe el COVID. Aprovechen que tenemos COVID para hacer la transformación digital de su organización. Celso, Excelente, quedamos en tus muchísimas manos. gracias. Sí, gracias, David, Iván. Ha sido una presentación sumamente poderosa y estoy seguro que todos los participantes han quedado admirados y asombrados con este tema. Quiero, por favor, pedirles, aunque es un poco repetitiva esta pregunta, pero quisiera que lo hagan a manera de cierre a ambos, o uno por uno, una vez más explicándoles a todos por qué la transformación digital debe ser 360 grados. David, te cedo la palabra. Vale, muy bien. Yo arranco respondiendo, Celso, muchas gracias y gracias a todos de antemano. Yo diría que precisamente lo que le está pasando a muchas empresas del sector financiero o bancos en varios países y es si solo se quedan en una capa o en una dirección, que en este caso es cliente o servicio o negocio, y no piensan en la otra parte para completar ese giro de 360 grados en sus colaboradores, en sus procesos, en todo lo que es eficiencia, desempeño y bienestar de las personas, pues va a quedar cojo. Para mí es hacer una transformación de solo una o dos direcciones y no hacerla completa o de manera integrativa es estar cojo y es insostenible e insustentable en el tiempo. Entonces, hay que pensar en todo lo que hablamos, en personas, en el cliente, en los procesos, en la tecnología, en el conocimiento, en la cultura, ¿verdad? En el presente y en el futuro para no quedarnos cojos. Así es. Y yo, complementando la respuesta, pues doy la frase de Peter Drucker. Definitivamente, la cultura desayuna estrategia todos los días. Por lo tanto, pues no intervenir esos factores que David está planteando, pues no tiene sentido, no van a llegar a ningún lado. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, una vez más agradecemos a Change America por habernos acompañado, a Actualizap Consultores Bolivia también. Agradecemos una vez más la presencia de David Guzmán, socio y director de la UEN de Estrategia e Innovación de Change America, y también a Iván Mayorga, MBA y Máster en Administración y Dirección de Empresas. Gracias a todos los asistentes y a todos los que nos han acompañado en la transmisión en vivo del Facebook. Les recordamos que el video de esta presentación va a estar también en la cuenta de YouTube de la Bolsa Boliviana de Valores. Seguramente la siguiente semana ya va a estar ahí para que ustedes puedan revisarla y verla las veces que sea necesario. Gracias, Iván. Gracias, David. Una vez más, les agradecemos por habernos acompañado esta noche y que tengan ustedes un buen descanso. Muchas gracias. Un gran abrazo desde Colombia. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao, chao.